Y ahora sí, le doy la palabra a Luis Javier Mondragón para que hablemos de derechos de autor. Muchas gracias, Bruno. Y hola a todos, bienvenidos al arte. Qué bueno ver aquí a todos reunidos en esta sesión. Ya llevamos 13 semanas de trabajo acá. Y bueno, en esas 13 semanas, una de las dudas más generalizadas en el gremio de las artes escénicas, en los nodos de trabajo, salían las mesas y se decidió que esta sesión apelara a información de derecho de autor para tratar de establecer profesional de las artes escénicas. Es bueno explicarles al principio, trataré de hacer una explicación muy breve que atiende a generalidades, algo de contratos y transversalmente iremos hablando un poco de streaming, porque saben ahora que uno de los problemas o una de las realidades que tenemos en las artes escénicas es que habrá tal vez nuevos mecanismos de producción y se utilizarán con una forma mucho más fuerte precisamente las cuestiones de streaming y las cuestiones que tienen que ver con transmisiones. Es decir, tendrán que cambiar mucho de los contratos que se están haciendo en este sentido. La dinámica que podemos hacer, tengo una presentación, insisto, trataré de ser lo más breve posible. Es un tema amplio, complejo y arduo, pero interesante. Entonces, tomen esto nada más como un acercamiento a los derechos de autor. Es un pequeño acercamiento y podemos desde ahí nosotros empezar a buscar información o a seguir más o menos cómo se puede hacer. Son los derechos básicos que nosotros podemos ver, el derecho de autor. Y la recomendación es que vayan estableciendo preguntas en el chat. Se las puede ir recogiendo Bruno al final de la sesión para no ir cortando la presentación y al final podemos tal vez irlas expresando. Entonces, siéntense confianza y escribiendo con el chat, se recogen y al final las vamos retomando para tener una dinámica mucho más rápida. Bueno, sin más voy a compartirles un poco de pantalla. La recomendación es que en su fotografía del lado derecho hay formas de ver la presentación. Les recomiendo que pongan ahí reducir como la forma en que está en pantalla. Hay unos puntitos que les da opciones de verse. Ponen en su fotografía, después ahí ajustan la visibilidad que tienen sobre los participantes. Esto es para que no les tape la presentación. Es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Bueno, entonces iniciemos sin más esta cuestión de derechos de autor. Está muy perfilado hacia artes escénicas, pero veamos qué es el derecho de autor. ¿De qué se trata el derecho de autor? Bueno, lo primero es que el derecho de autor pertenece a una rama que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con creaciones de la mente. Es algo que tiene que ver con la última etapa económica, muy ligada al neoliberalismo, muy ligada también a la globalización que vivimos en los 90s. El derecho de autor empezó a cambiar desde allí. Antes, incluso en la antigüedad, a nadie se le hubiera ocurrido que alguien podía ser propietario de los conocimientos. Para muchos teóricos, me incluyo en estas definiciones, tendrían que ser más derechos intelectuales que propiedad intelectual. Pero como pueden ver, la palabra intelectual apela mucho a nuestro sistema económico basado en la propiedad privada, y esa propiedad privada ahora también se ha recorrido a los intangibles. Entonces, la propiedad intelectual protege creaciones de la mente. Invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio. Eso es todo el campo de la propiedad intelectual, ¿no? Bueno, estoy siendo, insisto, un poco para esta presentación, es mucho más amplio la propiedad intelectual, pero ahí nos vamos dando idea. Tiene que ver con cómo el hombre crea, controla la naturaleza para tener satisfactores, o bien creación estética, artística y científica que nos funcione. Tiene que ver con la creatividad humana. La propiedad intelectual entonces está dividida en tres principales ramas: propiedad industrial, derechos de autor y derechos de obtentor. Hoy nos concentraremos nada más en los derechos de autor, pero es bueno ponerlo en su contexto. Tenemos estas ramas y cada una tiene diferencias entre sí. El derecho de obtentor es el que se incluyó al final y tiene que ver con variedades vegetales, lo que nosotros conoceríamos usualmente como transgénicos. También está regulado por Zagarpa y tiene su propia legislación, por si no habían escuchado esta palabra tan particular que son derechos de obtentor. Tenemos aquí un cuadro, no vamos a abundar más, pero ustedes pueden tomar esto como la propiedad intelectual, son los principios. Como ven, los derechos de autor tienen que ver con obras literarias, musicales, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, el software, los derechos conexos, que ahorita les platicaré de qué van, y a su vez, la propiedad industrial tiene que ver con marcas e invenciones, y los derechos de obtentor
semillas y variedades vegetales. Todo esto es un universo resumido de lo que trata la propiedad intelectual. Hacia abajo también, como pueden ver, editores de libros, productores de fonogramas, videogramas, señales satelitales, radiodifusión. Es una gama muy amplia lo que abarca la propiedad intelectual. Ahora bien, nada más para no confundir la propiedad industrial, me concentraré nada más en esta única lámina que miraremos, para que no, lo usual es que siempre confundamos el derecho de autor con la propiedad industrial, y si bien pertenecen a la propiedad intelectual, tienen distinciones. Si ustedes escuchan, por ejemplo, alguna plática, deberías patentar ese libro, deberías patentar ese poema, o deberías, pues no es algo correcto. Digo, se vale cuando estamos platicando, la idea de proteger algo es la que está de fondo, pero normalmente eso tiene que ver con industria y comercio. Entonces piensen nada más como en su cabeza. Si hablamos de industria y de comercio, estamos hablando de propiedad industrial. Si hablamos de cuestiones estéticas, artísticas y por añadidura científicas, que es el software, estamos hablando de derecho de autor, y cuando estemos hablando de transgénicos y variedades vegetales, hablamos de derechos de obtentor. Ahora, derecho de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que nos va a otorgar el Estado para cualquier creador de obras literarias, artísticas y científicas. Es decir, el Estado me da un pequeño monopolio como creador. Me dice, como tú hiciste esta creación de carácter literaria, artística o científica, voy a permitir que solamente tú la explotes. Te voy a dar este monopolio. Y este monopolio es de carácter temporal. Es decir, durante un tiempo te voy a dar estas prerrogativas y este uso exclusivo de carácter personal y de carácter patrimonial. Es decir, tiene muchísimos derechos implícitos el derecho de autor. No es una cosa única y unívoca, sino que tiene una rama y tiene varias vertientes que tratar. ¿Qué abarca el derecho de autor? Bueno, obras literarias, obras musicales con o sin letra, obras dramáticas, obras de danza, escultura y de carácter plástico. Me lo puse ahí en negritas porque estoy tratando de que nos dirijamos a artes escénicas. Cuando hablamos de carácter plástico, quiere decir que entonces una escenografía puede tener un carácter plástico y por lo tanto podría ser protegida por el derecho de autor. Algunas ocasiones podríamos pensar que la iluminación, si tiene un carácter estético o artístico, podría ser protegida, ¿no? Dependerá, ahorita veremos de qué, ¿no? Caricaturas e historietas, obras arquitectónicas, también tiene que ver con derecho de autor, cine y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, diseño gráfico y diseño textil. Otra vez me permití ahí el acento en negritas porque el vestuario estaría protegido si tiene un carácter estético, artístico o científico dentro del derecho de autor. Y una compilación, es decir, cuando nosotros reunimos distintas obras protegidas al derecho de autor y les damos un orden y una originalidad, también está protegido por el derecho de autor. Piensen ustedes en una antología, en un disco de grandes éxitos, todo lo que ustedes compilen con una organización también puede ser protegido por el derecho de autor, porque al momento en que nosotros vamos organizando esa información, también es protegible. Ahora bien, ¿qué es lo que protege? ¿Qué tipo de obras protege? Hay, como saben, estamos hablando siempre de la originalidad y del individualismo también, ¿no? Pero las obras que se protegen, y es la diferencia con las otras ramas de la propiedad intelectual, atienden a la originalidad. O sea, siempre que creamos algo original, podríamos nosotros protegerlo por el derecho de autor. Y esta creación, que además sea original, debe tener la particularidad o la característica que podamos divulgar o reproducirla. En el derecho anglosajón, por eso lo conocen como el copyright, porque ellos atienden a la cualidad de que esto pueda copiarse, distribuirse, venderse. Por eso el derecho anglosajón y los gringos, el derecho de autor, ustedes lo conocerán como copyright, con el símbolo de la C, ¿no? Entonces, recuerden que al final la creación original es lo que nos va a determinar nuestro trabajo en derecho de autor. Esa originalidad es un criterio humano, ¿no? Es una de las grandes discusiones del derecho de autor. ¿Cuándo algo es original? ¿Cuándo no? ¿Me baso en algo sustancialmente? ¿Podemos crear algo nuevo o en realidad solamente somos continuadores? Este tema es bastante complejo y se retoma mucho desde las humanidades y desde las artes, y obviamente lo recoge la legislación para tratar de trabajar sobre la originalidad. Pero esa es la protección principal que da el derecho de autor, la originalidad en las categorías que vi arriba.
Y además de proteger estas cuestiones, también hay algo que se llama derechos conexos. Tenemos todas estas obras literarias y a su vez pensemos como una rayita que tiene derechos conexos. Los derechos conexos tienen la misma protección que tienen los derechos de autor. ¿Qué nos interesa en esta cuestión de las artes escénicas? Lo que está en el primer punto. Tiene que ver con artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones. Ejemplos de esto, bailarines, actores, ¿no? Un músico, es decir, cualquier persona que no cree, que no tenga una creación, pero que se encargue de llevarla al público. Y se entiende que también tiene un derecho de autor, ¿no? Un cantante normalmente no hizo, no siempre, la composición o la música, ni la letra, pero su interpretación y la forma tan particular de hacer esa interpretación le otorga un derecho de autor. Por lo tanto, todos los actores, todos los bailarines y todas las personas que son los ejecutantes dentro de una puesta en escena, danza, teatro, música, tienen un derecho de autor por la manera en que ejecutaron eso. Es decir, le dotan de espíritu, le dotan de alma y su interpretación se entiende también como algo original, particular y tiene la misma protección que tiene una creación como las que enlistamos arriba. Bueno, después fonogramas y radiodifusión y televisión, que ahorita no es el tema, pero también pertenece a los derechos conexos. Tienen un derecho particular sobre esas creaciones. Tipos de obras. Bueno, los tipos de obras que protege el derecho de autor son según su autor. Obviamente podemos tener autores anónimos, podemos firmar con seudónimo, es uno de nuestros derechos. Según su comunicación, si son obras originales, si son derivadas. Y me voy a detener un poquito al final, que tiene que ver según su origen. Aquí es una de las grandes confusiones. La original, vamos a pensar que yo creé una novela, es una obra primigenia, y una derivada es la adaptación que yo hice sobre esa novela para crear un texto dramático, por ejemplo, un guión cinematográfico o cualquier otro tipo de adaptación. Esa es una obra derivada. La obra derivada también la protege el derecho de autor, pero como ven está ligada a la obra primigenia. Necesitamos de la autorización del que creó la novela para nosotros difundir, divulgar y explotar nuestra obra derivada. O sea, ¿por qué deriva de esta? Las dos son protegidas, pero como ven, tienen una relación muy, muy estrecha entre una y otra. Una traducción también podríamos entenderlo como una obra derivada. Cuando traducimos nosotros una obra, el traductor tiene derechos, pero también el creador original. Para que esa traducción nosotros podamos publicarla, transmitirla o algo así, necesitamos autorización de quien la creó de manera primigenia. ¿Y desde cuándo nos protege el derecho de autor? Uno de los primeros de los mitos que veremos acá, ¿no? La protección de las obras, como dice en la lámina, es desde el momento de que se fijan en un soporte. O sea, no nos protege desde el momento del registro. Primera cosa, no se confundan. Deben registrar una obra porque nos otorga la mayor protección, pero el derecho de autor nos va a proteger desde que nosotros creamos algo. Desde ese momento ya estamos protegidos por la ley. Recuerden que platicamos un poco de derechos culturales hace 2 sesiones y les había contado que los derechos de autor son derechos humanos. O sea, pertenecen a los derechos humanos los derechos de autor, aunque ahorita, como ven en la lectura, parecería muy económico, es un derecho humano. Por lo tanto, ninguna autoridad nos puede requerir un registro o un documento. Debemos registrar porque es una prueba plena, porque nos da certeza, porque nos da anterioridad, pero si ustedes no registraron una obra y alguien se agandalla y la registra antes que ustedes y es de creación propia, no están indefensos, pueden reclamar y ustedes pueden ejercer un juicio de nulidad contra ese registro y lo que resulte por la utilización de una obra que ustedes crearon. O sea, deben ustedes, no estoy diciendo que no registren, pero contemplen que la ley los protege desde el momento que crean ustedes. Desde el momento en que toman una fotografía, desde el momento en que escriben algo, desde el momento en que dibujan algo. Esta fijación tiene que ver la incorporación de números, signos, imágenes, cualquier cuestión electrónica, virtual, siempre y cuando permita su reproducción y comunicación. Es decir, aunque hubo un listado de las obras que protege el derecho de autor, no es un listado que se quede solamente ahí. Cualquier obra original, estética o artística que se pueda reproducir y que tenga un carácter de fijación, ya está protegido por el derecho de autor. Si ustedes encuentran que alguna de sus actividades no estaba en la lista, no quiere decir que no esté protegida por el derecho de autor. Quiere decir
que tenemos que atender a la originalidad, a la fijación y a una creación estética o artística. Un performance no está enlistado ahí y está protegido por la ley. El net art no está ahí y está protegido por la ley. Un vestuario, como les decía, un diseño textil, no está tal vez enlistado, pero está protegido por la ley. Siempre que nosotros tengamos algo y nos protege desde que lo creamos. Los derechos de autor, entonces, tienen además las primeras dos grandes separaciones. Los derechos morales, que atenderán a la persona, como tengo ahí ese pequeño dibujo, y los derechos patrimoniales, que tienen que ver con el varo, con la marmaja, con la lana. Están divididos los dos, pero ambos pertenecen al derecho de autor. Uno atiende a la cuestión de la persona, a cómo nos van a respetar como autor, y el otro tiende a una cuestión totalmente económica, al copyright, a la venta, a la compraventa, a la cesión. Y tenemos que a su vez se van dividiendo los derechos morales y los derechos patrimoniales. Tenemos estas dos grandes columnas, ¿no? Los derechos morales, lo primero tienen que ver, como atiende a una persona, no se pueden vender, no me los pueden quitar, no puede llegar el banco y embargarme, bueno, ninguno de los derechos, pero menos los morales. No los voy a perder incluso hasta después de que pierda la vida. Mis herederos pueden seguirlos exigiendo hasta varias generaciones. Es decir, si yo creo algo, siempre se me tiene que reconocer como autor, aunque pasen años y años, o al menos mientras exista este sistema jurídico. Es decir, Hamlet siempre va a ser de Shakespeare, ¿no? No va a cambiar, aunque ya esté en dominio público y nosotros podamos reproducirlo, representarlo sin pagar una regalía. ¿Sí? Y estos derechos morales también tienen que ver con la retribución. Podemos retirar obras del comercio, es una prerrogativa. Podemos oponernos a que se nos otorgue una obra que no es nuestra y a que la tergiversen o la utilicen en, digamos, en algo que me afecte moralmente. Estos son los morales, ¿no? Recuérdenlos ahí, no se negocian, siempre me van a pertenecer y cualquier persona que utilice mis derechos de autor está obligado, por ley, a mencionar por lo menos mi autoría, ¿no? Mi autoría siempre tiene que estar mencionada, o nosotros si somos productores, o si somos distribuidores, o si participamos de otra manera de cadena de valor que no es la creación, tenemos siempre que contemplar a los derechos morales. Y los derechos patrimoniales tienen que ver sobre todo con la reproducción, ¿no? El copyright, recuerden, derecho de copia. ¿De qué manera puedo reproducir algo? Tomar una fotografía, imprimirlo, llevarlo a un libro, ponerlo en la televisión, cualquier cosa que nos hacer un podcast, esa es la reproducción, transmisión, distribución, comunicación, importación y comunicación de obras derivadas. Todos esos derechos patrimoniales que están en la columna, ven, espero también a su derecha como yo, todos esos derechos son los que nosotros podemos negociar. Lo interesante es que estos derechos se pueden negociar por separado. O sea, cada uno puedo negociarlos por separado. A una persona le puedo vender la reproducción, a otra la transmisión, a otra la distribución. ¿Lo ven? Son derechos que puedo negociar por separado y además los puedo negociar de temporalidad, 5 años es lo usual, y también los puedo ir negociando por territorio. A una persona le puedo decir, te doy el derecho de reproducción para México, ¿no? Es quiere decir que la persona que tiene ese derecho no puede reproducir en otro país, o incluso le puede dar la reproducción en formato. Te doy chance de que hagas una reproducción en libros. Si quieres hacer otro tipo de reproducciones, no puedes. Si quieres hacer un libro electrónico, no necesariamente. Esto es lo complejo de los derechos de autor y lo interesante, que nosotros tenemos que entender que por geografía, por tiempo y cada uno de los derechos patrimoniales los puedo negociar por separado y a distintas personas. Si yo vendo un vaso a una persona, pues ya es de él, no se lo puedo vender a varias personas. Los derechos de autor sí, puedo venderlos al ser un intangible a todas las personas que se dejen, ¿no? Si yo soy un escritor, puedo vender mi novela a tantas editoriales se dejen, salvo que una de ellas me diga, no, quiero el derecho exclusivo. Ahí ya yo estaría impedido por vendérselo a alguien más. Entonces piensen que todo el listado de obras artísticas y derechos conexos puedo cederlos de forma diferenciada, territorial y temporalmente hablando. ¿Cuál es la vigencia de los derechos de autor? Bueno, la vigencia de los derechos de autor en México, que estamos en números rojos a nivel mundial y es horrible, fue algo que siempre que hablo de derechos de autor, insisto, debe bajar el término de defensa de los derechos de autor, porque uno de los principios es la temporalidad. En México son 100 años después de la muerte del autor, la última reforma que hay. Es decir, casi no hay nada, como pueden ver, en dominio público. Sin embargo, podemos tomar por algunos principios de retroactividad de la ley,
por ahí revisen algo específico, pero por ahí de 1944, 54, podemos utilizar las obras. Tómenlo como un poquito para atrás, 54, para atrás, 44, y después en ese intermedio, cada obra tienen que revisarla en caso específico hasta llegar al 2016. De 2016 son 100 años. Son principios de retroactividad, pero tenemos oscuros antes de 2016. Tienen que revisar el gestor, hacerle un análisis para ver cómo estaba la ley y saber si ustedes pueden utilizar eso sin pagar una regalía, que es lo que implica la vigencia del derecho de autor, ¿no? Recuerden que nos da una protección temporal, no es algo que creamos y se nos queda para siempre, porque se entiende que toda creación artística, científica, tecnológica debe ser en beneficio de la humanidad y que nosotros creamos porque vivimos dentro de una colectividad. De ahí la importancia de la temporalidad. Y por eso México está en el foco rojo. No hay un país que tenga un plazo más largo que México. O sea, nos excedimos por maldad de las sociedades de gestión colectiva. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones al derecho de autor? Bueno, hay algunas veces en que yo no debo pagarle al autor aunque no esté en dominio público. Por ejemplo, si hago una cita de textos, si utilizo algo con una finalidad educativa, una finalidad cultural, siempre y cuando no esté lucrando. Ahí me van a decir, te doy chance de que utilices el derecho de autor siempre y cuando cumplas estas prerrogativas. Si quieren abundar en estas limitaciones, se llama fair use o uso justo a nivel mundial. Todo esto que estamos platicando aquí de derecho de autor funciona igual en todo el mundo. Habrá pequeñas variaciones en China, en Cuba, por sus sistemas de gobierno, pero muy pequeñitas. Pero esto que les estoy contando les va a servir para negociar con alguien en cualquier lado del mundo o sus contratos aquí. Porque el derecho de autor, como pueden imaginar, tiene que ver con tratados de libre comercio, tiene que ver con globalización. Entonces, esto les funciona aquí y casi en China. Pero en cualquier lado les funciona lo que estamos platicando en este lugar. Ahora, los contratos. Bueno, un contrato es un convenio de dos o más personas para crear, transferir y modificar obligaciones. Y los convenios que transfieren obligaciones y derecho toman el nombre de contratos. Ahora, una de las confusiones usuales con derecho de autor y con los contratos es pensar que todos los contratos deben tener una forma escrita. La mayoría de los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento. Si yo voy al Oxxo y compro unos chocorroles, o a la tienda de la esquina, pues pago por mis chocorroles, me dan mis chocorroles y ya hay un contrato. Hice un contrato de compra-venta. No voy con el señor de la tienda y decirle, fírmeme este contrato. No, no, no. El contrato se da, la mayoría de ellos, desde el consentimiento. Tenemos un contrato cuando nosotros transferimos obligaciones y derechos, ya tenemos un contrato. Ahora bien, estos tres elementos que son útiles para los contratos son los que deben tener cada que nosotros elaboremos uno. Debemos haber una voluntad, es decir, debo querer tener esta transferencia, debe tener una consecuencia jurídica, es decir, la transferencia de alguna obligación o derecho, y tiene que tener un reconocimiento legal. Si hay voluntad, consecuencia jurídica, pero no hay reconocimiento, no funciona. Por ejemplo, si les quiero vender, como está la legislación en México, 1 kilo de marihuana, ustedes no pueden a ningún juzgado a decir, oye, no me entregó mi marihuana, porque no tiene reconocimiento legal, ¿no? Consecuencias jurídicas es que puede haber un acuerdo, pero como no hay consecuencias, no pasa nada, y tiene que haber un sí, digamos. Que hay excepciones siempre en contratos, pero debo querer eso. Si no tenemos esos tres elementos, no hay contrato. Eso es en general sobre los contratos. Ahora, los únicos derechos que les había dicho que se pueden transmitir en derecho de autor son los patrimoniales. Por lo tanto, los contratos en derecho de autor, el autor o el titular, porque no siempre el autor tiene los derechos de autor, les suena muy extraño, pero la mayoría de los autores no son los que firman el contrato. Los puede firmar incluso una sociedad de gestión colectiva, porque nosotros nos pusimos a que ellos nos gestionen los derechos, o lo puede tener una editorial, o lo puede tener una discográfica, o alguien más, un intermediario puede hacer esto. Entonces el titular o el poseedor o el autor de los derechos puede autorizar, y estos son los contratos en derecho de autor, todos pueden ser por separado, insisto, por temporalidad y distintas cosas. La reproducción, la comunicación pública, o sea, cualquier comunicación pública que se haga, tiene que ver con un contrato. La transmisión pública por cualquier modalidad, aquí está el streaming. Vean,
Cable, fibra óptica, microondas, vía satélite, cualquier medio conocido por conocerse. O sea, cualquier cosa que incluso no exista ahorita en la tecnología, si estamos nosotros transmitiendo algo que le pertenece a alguien, supondría que tendríamos que hacer un contrato. ¿Cuál es el problema que empiezan a perfilar? Que los modelos de producción anterior en las artes escénicas no contemplaban estos derechos, contemplaban solamente los derechos de comunicación pública, ¿no? El problema que tenemos ahora es que los contratos en las artes escénicas se van a ir trasladando o van a tener que adquirir otro tipo de derechos que sería este derecho de transmisión vía streaming. También puede funcionar lo mismo. Podemos especificarlos tanto streaming solamente en México, streaming solamente en YouTube, streaming solamente en Netflix, o podemos atraer los derechos para cualquier transmisión en streaming. Esas negociaciones pueden hacerse así. Ustedes han visto los videos de YouTube que dice, este video no puede reproducirse en tu zona geográfica o en Netflix. Pues tiene que ver porque la adquisición de esos derechos no atendió a todo el mundo, así como se pueden negociar los derechos de autor. Atiende a zonas geográficas. La moda actual o la tendencia es Latinoamérica, incluyendo a México, Norteamérica, Asia, Europa, así más o menos se va dividiendo por zonas económicas. Pero yo puedo hacer un contrato de derechos de autor solamente para la Ciudad de México. ¿Lo ven? Funciona. ¿Qué más? Se puede autorizar o prohibir, como vimos arriba, distribución, importación, divulgación de obras derivadas y cualquier utilización pública. Ahora bien, estos contratos, lo que tienen en particular es que siempre será onerosa y temporal. Es decir, debe haber algo en favor del autor o titular. No hay contratos gratuitos en derecho de autor, no hay donaciones en derecho de autor. Si alguno de ustedes está familiarizado en cine, los contratos de cine, cuando hacen algo de derecho de autor, pone un peso, ¿no? Porque necesitamos que sea oneroso. Oneroso quiere decir que haya una carga o que haya una contraprestación en favor del autor. No hay contratos gratuitos en derecho de autor. Si no lo hacen, cuidado. Y lo segundo, debe prever una participación proporcional en los ingresos. Es lo que entenderíamos por regalías. Es decir, necesitamos que si alguien, vamos a pensar, soy dramaturgo, alguien me pide un contrato para hacer una puesta en escena de mi obra. Debe pagarme algo, una contraprestación, pero además tengo derecho a una regalía. Es decir, por cada boleto que se venda puedo participar de algo. Lo mismo sería para cualquier creador. Eso funcionaría para un escenógrafo en algún caso, funcionaría para un actor, funcionaría para todos. La otra que se puede negociar o una remuneración fija y determinada. ¿Lo ven? Ahí se discute mucho. Muchos prefieren que les dé una regalía. Funciona mucho en los libros. Te da un adelanto de derechos de autor y por cada libro que se venda te van dando una lana, ¿no? Pienso en lo mismo en artes escénicas, pero yo puedo optar a que me digan, ¿sabes qué? Dame un solo pago y ahí nos vemos, ya no me pagues más, ya incluye mi regalía. Eso tiene que ver con la negociación tanto del productor como del autor. Ambas son legales, ambas son válidas, depende cómo nosotros tengamos esta capacidad de negociación o que poco a poco se vayan permeando buenas prácticas. De ahí en letras mayúsculas es irrenunciable. No podemos renunciar a la regalía o a la remuneración fija. Si tenemos un contrato en derecho de autor que no nos están dando una regalía o una remuneración, no vale. Ahora, los contratos en derecho de autor deben ser por escrito o son nulos. Aquí sí es el principio del abuelito. Papelito habla, como me decía. En derecho de autor, si ustedes son productores, distribuidores y no tienen el contrato, están en serios problemas, porque el derecho de autor contempla algo que se llama pro autoris, que quiere decir que cualquier interpretación que se haga va a ser en favor del autor. Si ustedes son intermediarios, productores, distribuidores, o van a subir a streaming, tienen una plataforma, tienen un proyecto y no tienen un contrato por escrito, nos pueden caer una demanda bastante sabrosa y que les puede incluso llevar mucha complicación en resolverse. Entonces recuerden como un principio general, deben hacer por escrito cualquier contrato en derecho de autor, debe incluir regalías, debe incluir temporalidad, debe incluir territorialidad, debe incluir formatos de transmisión y qué es lo que se va a explotar. De ahí la complejidad y, lo insisto, lo que resulta interesante en cuanto al derecho de autor. Lo usual en la temporalidad es que sea un plazo de 5 años y no más de 15. La ley no nos permite que sean más de 15 años la transmisión del derecho de autor. Entonces, vean además
lo increíble, es como un boomerang mis derechos de autor. Yo puedo venderlos y después de un plazo que puede ser hasta de 6 meses, un año, lo que yo quiera, regresan a mí, si es que fue exclusivo. Si no es exclusivo, lo puedo seguir vendiendo, ¿no? Pero lo interesante es que yo puedo hacer que vuelvan. Cuidado, hay otro tipo de contrato que se llama obra por encargo. Cuando nosotros hacemos una obra por encargo, no funciona así. Quien me encargó esa obra se queda con los derechos patrimoniales. Recordemos que los morales no se pueden ceder. Todos los derechos patrimoniales se le quedan. Porque la ley supone que no existiría. Entonces, están los derechos morales, pero los derechos patrimoniales se pasan a quien los encarga. Se emparenta mucho con una prestación de servicios, pero vean cómo funciona distinto. Vamos a poner el caso de un dramaturgo. Si yo, dramaturgo, leo una de sus obras y quiero montarla, solamente puedo hacer plazo no mayor a 15 años y se le regresa al dramaturgo si es exclusivo a nivel mundial. Si me fascina la obra de ese dramaturgo y yo encargo una obra, se me quedan todos los derechos patrimoniales y no le regresan en ese plazo de 15 años. Ya son parte de los intangibles de mi empresa y proyecto y yo soy quien puedo venderlo a quien quiera, incluso sin avisarle al autor, al que le podría tocar una regalía si el contrato lo establece. Entonces tengan mucho cuidado y utilicen sabiamente esta obra por encargo porque se ha utilizado para muchos abusos con los autores, y si son autores, tengan mucho cuidado y también tengan el entendido de que la obra por encargo así funciona y no es ilegal. Pero tengan cuidado. Si me encargan algo que no existía, pasa al productor y distribuidor intermediario. Si esa obra ya existía, es una cesión de derechos de autor que tiene esta temporalidad. Eso es en cuanto a los contratos. Ahora, el contrato en cuanto a existe en la ley un contrato que se llama de representación escénica. No se utiliza en la actualidad, pero está ahí y quería ponerlo como un ejemplo. Normalmente se hace un contrato de cesión de derecho, un contrato de coproducción, es lo que utiliza, por ejemplo, mayormente el gobierno, contratos de coproducción, o se utilizan contratos de asociación en participación. Cada uno tiene una manera de manejar estos derechos de autor, pero el que la ley contempla es este. En este caso, el titular concede derecho a representar y ejecutar públicamente una obra musical, dramática de danza, por una contraprestación pecuniaria. ¿Qué quiere decir pecuniario? En lana. Aquí no te pueden pagar con boletos, no te pueden pagar con una despensa, no te pueden pagar con nada más que dinero. Siempre que hagamos un contrato de representación escénica, tiene que ver dinero, contante y sonante. No pueden darte, oye, te doy ese motocicleta, ese coche, nada. O sea, lo peor son los boletos, que le pasa mucho a los músicos, ¿no? Así de, listo, vamos a hacer una representación, ahí te van los boletos, y no, la ley no lo permite. Tendrían que pagarle en dinero. Si ustedes son alguien que está dentro de eso, exijan por lo menos que se establezcan estas cuestiones monetarias. Y si no quedara sentado en el contrato, las obligaciones se entenderá que es por un año, porque recuerdan que antes las representaciones escénicas, lo usual es que duraban un año en la cartelera. La ley sigue siendo así. Entonces tengan mucho cuidado, son productores y hacen un contrato sin el plazo porque están obligados a representarla por un año. Tengan mucho cuidado. Y el empresario, ¿qué es lo que está obligado? La ley lo contempla como empresario, a productor, intermediario o como quieran llamarle, asegurar la representación en las condiciones establecidas, es decir, que le dé la calidad que el autor puso en la obra, garantizar el acceso gratuito a la misma a los titulares o al autor, no le va a cobrar al autor por ver su propia obra, por lo menos, y pagarle en dinero. Recuerden, esas son las obligaciones en el contrato de representación. Y al final me permití hacer un decálogo. ¿Esto por qué? Normalmente la solución no es atender, como pueden imaginarse, a bajar machotes de Internet. Normalmente cuando bajamos un machote de Internet en materia de derecho de autor, casi siempre los casos más difíciles que me ha tocado resolver es porque alguien bajó un machote de la red. Entonces, al bajar este machote de la red, se hicieron un harakiri, o se dieron todos sus derechos, o fueron exclusivos, o se le dieron a todo el mundo, se dan un atorón feo. Entonces, en vez de pensar en estos machotes, piensen en lo posible en una asesoría jurídica. Sé que es una especialidad que puede resultar muy cara, pero traten de acercarse a un profesional, pero tengan en su cabeza esto, ¿no? De cualquier lado que estén, respeto a la libertad de creación y expresión, respeto a los derechos morales, perdón, ahí me puse una serie más, confianza, lealtad y transparencia,
difundir la obra del artista o del creador, que el contrato sea por escrito siempre, por siempre, cumplimiento de los derechos económicos, retribuir la regalía, retribuir el pago, retribuir lo que se tenga que hacer, relación del autor con el empresario, tiene que haber la remuneración económica, producción y apoyo a la investigación. Traten que si hagan todo esto, hacer una biblioteca, un compilado y algo que apoye la investigación, que es lo necesario para que la creación sea constante, y atender a la profesionalidad. Si nosotros trabajamos con este decálogo, podemos realizar contratos que sean equitativos para las partes. Fue muy breve, espero no haber extendido mucho la presentación, son muchos temas, pero este es un pequeño acercamiento. Si les parece o si alguien tiene alguna pregunta específica, podríamos pasar a esa materia de preguntas que les generen. Aprovechen ahorita porque después cualquier consulta les va a causar honorarios. Gracias, Luis Javier. Muchas gracias. Ya tenemos preguntas. Muchas gracias a las personas que ya las escribieron en el chat. Si alguien quisiera externar alguna vía cámara, vía micrófono, solamente ponga en el chat pido palabra o tengo pregunta y les vamos otorgando la palabra. Tenemos aproximadamente una media hora. Quisiera que empezáramos con la pregunta de Pamela Garduño, que nos pregunta, ¿qué pasa con el pago a los creativos en una reposición? Perdón, no quedó muy claro, pero ahí está, si lo expresan en el micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta era con respecto a los creativos que, o sea, normalmente pues tú les pagas por el trabajo que hicieron de diseño en el estreno para estrenar una obra, y normalmente pues ya cuando haces reposiciones ya no aparecen, ¿no? Porque el diseñador de la fotografía ya te lo hizo, ya tienes el vestuario, ya tienes las cosas y solamente las montas. Ahí tendría que haber un honorario para esos creativos que hicieron ese diseño, aunque ya no estén involucrados en el proyecto como tal. No necesariamente, aunque se puede negociar dentro de un contrato. Hay varias tendencias incluso en el mundo. Alguna vez se había pensado que lo usual es que me siguieran pagando regalías, ¿no? Y me pagaran un poco menos. Algunos optan por eso. Págame un poco menos, pero en cada presentación dame una regalía. Pero muchos prefieren, ¿sabes qué? Págame de una vez lo que se tenga que pagar, como puse en los contratos, y cuando vuelvan a utilizar su escenografía o su vestuario, ya no tiene que haber un pago posterior, porque como estableció la ley, ya se hizo la retribución al creador. Ambas son legales y ambas son válidas. Dependerá mucho del productor o del creador qué manera de negociación sea la que quiere obtener, ¿no? Este es un problema también, me imagino, más ético o de buenas prácticas, dónde está el término medio para que sea justa esta retribución. Porque si vamos al extremo, esa escenografía, vamos a pensar en escenografía, un productor te encargó una escenografía para determinada obra. Esa escenografía incluso la podría utilizar para obras distintas, porque al habérsela encargado, él ya tiene los derechos patrimoniales. Y si alguien llega, oye, qué increíble escenografía, la quiero utilizar ahora para esta obra. Sé que no parece que tiene nada que ver, ¿lo puedo usar? Por supuesto que sí. Y el productor es parte de sus intangibles de su empresa, lo puede vender. Si negoció con el autor, que en ese caso le va a dar una participación, una regalía, pues nada más le avisa al autor y le dice, oye, me acaban de comprar esto, ahí te va una participación con la regalía por su explotación de un tercero. Entonces, no es una regla general, tiene que ver mucho con conocimiento, que es la idea de hoy, y la facultad de negociación, ¿no? Habrá productores que te digan... Y en ese sentido, si no hay contrato... Pues recuerda que si no hay un contrato por escrito, es nulo. Ajá, exacto. Podrías ir a demandar al productor cuando quieras y donde quieras o a través de una venencia en indautor, porque es responsabilidad del productor o de la persona que está explotando los derechos tenerlo por escrito. En realidad es una falta bastante grave no tener esto por escrito. Porque vamos a imaginar el caso extremo para que se asusten los que no tengan contratos. Yo hice una escenografía para una productora. Vamos a pensar que me ha pagado 10,000 pesos. Pero no hizo un contrato por escrito ni nada, y un día amanecí de malas porque pues, ni me pagó el cabrón, ¿no? Voy a hacer una demanda, yo no lo demando por lo que tendría que haberme pagado, lo demando por el 40% de los ingresos que obtuvo esa producción. Más o menos ese es el término que está establecido en la ley, para que vean qué grave puede ser de los dos lados. Aunque nosotros y la ley protegen normalmente a los autores, tiene tantas aristas de derecho de autor que debemos ser muy, muy cuidadosos en su negociación. Y es muy importante que las partes lo sepan. Al menos desde el despacho de trabajo tratamos de que haya un equilibrio. O sea, ¿qué podemos hacer para que el productor y para que el autor gane?
Entre más equilibrado sea el contrato, le conviene a las dos partes. Pero tengan muy claro también, la obra por encargo, los derechos patrimoniales, se los queda la persona que les encargó. Ustedes han hecho una escenografía así por así, ¿no? Así, ay, voy a hacer una escenografía para Hamlet, la voy a guardar en una bodega. No, la haces cuando te la encargan, por lo tanto el contrato funciona como una obra por encargo. Espero que eso haya aclarado, Gracias. Pamela. Gracias, Pamela. Sí, Gracias, Luis Javier. Tenemos la siguiente que es de Pati Vaca. La leo y si quieres extenderla en videollamada lo puedes hacer. ¿Los promotores de conciertos en streaming requieren algún tipo de contrato de derechos de autor? ¿Qué pasa con las obras de teatro en streaming? Misma pregunta de arriba, pero pensando que existen más creativos, creativas involucrados e involucradas. Sí, el problema que me he encontrado en estos, o que ustedes han visto seguramente en esta pandemia y en esta circunstancia, más allá de los problemas ontológicos o estéticos que representa el teatro, que ustedes lo saben mejor que yo, es decir, llevarlo a una plataforma que no le es, entre comillas, natural, que sería la reproducción en streaming, el derecho de autor no se hace esas preguntas ontológicas. Lo que se pregunta es, ¿tienes derechos? ¿Sí o no? La mayoría de los contratos que se hacen para una representación escénica, como les había dicho, tienen que ver o una coproducción, una asociación en participación o una representación escénica. Tenemos las tres vías que nos dan casi los mismos derechos. La mayoría de estos contratos que se hicieron anterior a la pandemia no contempla producción en el streaming. Nadie se lo había imaginado. Nadie dijo, ¿sabes qué? Ponlo también en streaming. La mayoría decía, no, pues eso es para Netflix, eso es para otra cosa, yo no requiero eso. A mí con que me des los derechos para apuntarlo en un teatro muy específico, vean, quiero 4 representaciones en el teatro de la ciudad, hago mi contrato de coproducción, se acabó, no hay más. Por lo tanto, lo que estábamos platicando, la pregunta supongo que tiene mucho que ver, ahora tenemos que atraer otro derecho. Ese derecho tiene que ser por escrito, plataforma, territorialidad, etcétera, etcétera. Es la misma cuestión de los contratos. Nos va a implicar renegociar si ustedes tienen contratos, cada uno de ellos. Si ustedes se encargaron, como pueden ver, pues ya te pertenece, ¿no? Pero tenemos que ver en cada cuestión. Ahora, ¿cuál es otra cuestión de las artes escénicas? Que, como pueden ver, muchísimas personas tienen derechos de autor. Entonces, tendríamos que ver si pues, el derecho de todos los que participaron, si firmamos sus contratos, incluso el uso de imagen, que en México está regulado por el derecho de autor, pues tendríamos que imaginar desde ahí, firmé contratos con los actores, actrices, firmé contrato con el escenógrafo, firmé con todas las personas que, de acuerdo a la definición que dimos al inicio, hicieron una obra estética o artística que se va a reproducir. Todo eso se une. En cine es un poquito distinto, si es que ahorita se están emparentando un poco, porque cuando nosotros tenemos una producción audiovisual ya se entiende como un todo. La cuestión de artes escénicas, cuando lo pasemos a streaming, se va a tener que entender casi de la misma manera como un audiovisual. Eso es lo que nos va a generar los nuevos modelos de producción. Es decir, en artes escénicas no se habían perfilado estos modelos de producción. No se había perfilado el streaming. Entonces ahora hay que repensar a las artes escénicas en cuanto a los derechos de autor, pero ya está en la ley. O sea, la ventaja es que ya está en la ley. Nada más nos va a requerir una creatividad extra. No sé si quieres agregar algo, Pati, o si quedó claro. Sí, y por ejemplo, siguiendo tu ejemplo de obra por encargo, o sea, en el caso de un escenógrafo o una escenógrafa, que tú como productora ya tienes como ese derecho, a la hora de hacerlo en streaming, ¿se queda igual? O sea, yo no tengo que volver a ir a negociar algo con ese escenógrafo o escenógrafa. Va a depender. En el caso de la escenografía, que es el tema ahorita, casi el 100% de las veces es una obra por encargo. Casi el 100% de las veces. Al ser una obra por encargo, le pertenecen los derechos, digamos ahorita, a la productora y puede hacer y deshacer con esa escenografía lo que quiera y cuando quiera. Yo pude haber negociado unas regalías para su representación en streaming, sí. Entonces, el trabajo de un escenógrafo, de algo, en su caso, insisto, no siempre es conveniente, ¿eh? Porque algunos dicen, ¿sabes qué? Págame mejor la lana con tanta y sonante y hagas lo que quieras con esa escenografía. Algunos dirían, pues están sobreexplotando esta escenografía, o sea, me pagaron 5 pesos y resulta que están haciendo 20, ese podría ser un problema. Ahí tendríamos que ver hasta dónde puede llegar esta circunstancia, que como pueden ver es un poquito extra legal.
o ambas son legales. Pero sí les quiero dejar muy claro, la obra por encargo, en caso de sobre todo escenografía, vestuario, implica que el productor tiene los derechos sobre la misma. Incluso podría reproducir esa escenografía con alguien más, con otros técnicos. No necesariamente el escenógrafo se va a entender como ejecutor de la escenografía. Puede ser, recuerden que el derecho de autor no es el objeto, es el intangible. Esa escenografía se puede llevar a cabo. Es mucho más claro cómo funciona el derecho de autor. Ya está Julieta, por ahí les contará seguramente en los musicales que se hacen como El Rey León, cómo implica que hasta el vestuario tiene que ser totalmente igual, ¿no? Porque es un derecho de autor que está incluido en el mismo. No es como de, ay, ¿sabes qué? Cambia. No, no, es casi los musicales a nivel mundial se controlan como si fueran una franquicia, muy parecido a una franquicia, donde todos los derechos de autor son los que más importantes dentro de este contrato, que es muy para una franquicia. La franquicia, vean como el intangible. El Rey León puede estar representado o podría estar representado en 10 países a la vez, ¿no? Con la misma escenografía, con el mismo vestuario. Así es como tendríamos que empezar a mirar el derecho de autor, pero va a cambiar un poquito las negociaciones entre las grandes producciones y producciones de más independientes. Claro, tendrá un mecanismo o un modelo más adecuado a su trabajo. ¿Sí, Pati? ¿Listo? Gracias, Pati. Gracias. Y la siguiente persona es Paul Delfín, que nos pregunta cómo saber si alguna obra está registrada en derechos de autor, y agradeceré mucho que nos cuentes más a detalle tu pregunta. Sí. Bueno, la pregunta es porque es un caso muy específico. O sea, yo conozco un cuento de un autor que me gusta mucho y me puse en contacto con él porque quería transformar su cuento a una obra de teatro. Entonces, al responderme, él me dijo, no, mira, este es un cuento y la verdad no quiero que se adapte a nada, entonces, pues no. Y dije, ups, entonces, ¿qué opciones tengo yo? O sea, si quiero hacer como esa historia, pero transformada, me queda un poco claro con los derechos patrimoniales, pero no sé entonces si a fuerza, si no tengo otra opción más que conseguir los derechos o qué pasa en esos casos. Funciona mucho como la propiedad privada, como les decía al principio. Es decir, vamos a pensar que en vez de comprar los derechos de autor, tú quisieras comprarle su licuadora o su automóvil y te dice, no te la vendo. No te la vende. No puedes obligarlo a que te venda algo que está protegido por derecho de autor. Normalmente eso puede ser un problema. Hay algunas excepciones para cuando esto suceda. Por ejemplo, el rescate de algún libro que desapareció del comercio o una obra que nosotros queramos rescatar. Tendrá alguna excepción. En el caso que me estás diciendo, como veo, no te quiere vender, no hay más, ¿no? Si tú, él tiene que verterte un derecho primero para hacer una obra derivada, y esa obra derivada, obviamente que tenga este otro formato. Pero tiene que haber, como vimos en la instrucción de los contratos, una voluntad. O sea, debemos querer los dos comprar y el vender, o ceder, o licenciar, o las palabras a este respecto. Y lo que ha pasado muchas veces es, pues, escribo una parecida, ¿no? Que muchos le dicen, si tú me la quisiste vender, pues le voy a cambiar el nombre a los personajes, voy a hacer que termine distinto. A eso se le llama una deformación y puede estar también sujeto a cuestiones administrativas y a un juicio también. La deformación es una violación a los derechos de autor. El sound alike también, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No me quiso ceder la canción, voy a poner algo que suene parecido. Puede ser que tenga algún problema, porque ese criterio es muy difuso y tiene que ver con sustancialidad. Si algo que sustancialmente se parezca a ese cuento, puede llegar a él y cuello me demanda. Si hago algo y sustancialmente ya no se parece a ese cuento, aunque retomé alguna idea, no hay ningún problema. Pero es un criterio, no es matemático. Aprovecho para, con esta pregunta, decir, esta cuestión de los 10 compases, de las 5 líneas, es falso. Ya pasó, era de la estructura del derecho en el pasado. Después de las reformas y en la actualidad, se atiende a un criterio de sustancialidad. Es decir, no atiende una cantidad de compases, no podríamos plagiarnos todo el punk, ¿no? Se puede hacer con 3 compases. Podemos plagiarnos incluso todos los haikus, los epigramas, los aforismos, porque son muy pequeños. Entonces ahora se tiende a sustancialidad, si sustancialmente se parece a algo. Y hay pequeños criterios para obligar a alguien a que me venda. Se puede hacer, pero es complicado. Si alguien me dice que no, pues
hay mucha creación en el mundo y tal vez podamos encontrar algo que nos guste. Sí logré agarrar tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Paul. Creo que por ahí un poco se responde la pregunta de Eloy, pero ahorita llegamos a ese punto. Mariana Venegas pide la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué sucede o qué pudiera pasar en caso de una reinterpretación? Por ejemplo, tenemos, un fantasma de la ópera. Ajá. Y entonces yo quiero como reinterpretar la obra, pero de forma comestible. O sea, no va a ser ni representada en escena, ni en película, ni en libro, ni en música, nada. Más bien comestible. ¿Me explico? O sea, ¿qué sucede ahí, por ejemplo? A ver, ¿cómo comestible? Dame un ejemplo así claro. Ajá. Por ejemplo, hay un número que se llama Masquerade. Todo el mundo conoce Masquerade, que amamos. Entonces, si quisiera yo poner, por ejemplo, algunos colores que pudiera tener el vestuario, y algunas, a lo mejor alguna textura que me represente, digamos, o un color que represente esa parte, pero ponerlo en un plato, en un postre, por ejemplo, ¿ahí habría algún problema por eso? Honestamente no veo ningún problema. Tendría que ver directamente el plato o la cuestión gastronómica. Y aparte recuerden que la cuestión gastronómica en sí misma puede ser que el diseño gastronómico o cómo presentamos un pastel o algún guiso se pueda asemejar a una escultura o alguna cuestión plástica, pero la cocina no está protegida por el derecho de autor. No hay, aunque nosotros digamos arte culinario, para la ley no es arte, ¿no? Sin ofender aquí sensibilidades. O sea, está lo que Sí. la comida no se contempla. Ahora bien, tiene que ver mucho con la pregunta anterior. Si sustancialmente piensa que tú afectas la explotación normal de algo, ahí es cuando puedes tener algún problema y que sustancialmente lo estás copiando. Si tomas un pequeño elemento o una idea de algo, no pasa normalmente nada. O sea, recuerda que al final el conocimiento no surge de la nada, ni la creación estética. La creación humana tiene que ver con la colectividad. Aunque el derecho de autor pueda ser muy duro, también nos representa algunas dimensiones. Las ideas en sí mismas no son protegibles, un color, una textura o algo así no contiene una representación o una protección por el derecho de autor. Te diría que no hay ningún problema, Mariana. Pero, por ejemplo, si ya me quiero meter ya en cuestiones súper específicas, como por ejemplo el cartel, como por ejemplo la música, las partituras, no sé, algún vestuario, entonces ahí sí ya hay problema. Pero mientras nada más sea un ejemplo, un menú de degustación de postres que tenga que ver con el fantasma de la ópera, o sea, tomando como la esencia, ahí no habría ningún problema. No, tendría que haber problema, pero no hay ningún problema. Y si te demandan, ¿por qué te demandarían? Sería súper pequeño, ni les convendría establecer un juicio en este caso. Ah, ok, pero entonces tampoco se cambiaría el nombre, o sea, no tendría que ser así súper literal, a lo mejor podría ser, no sé, podría ser fantasma y pues es muchos fantasmas, pero no nada más específicamente no pasa ese. nada, es lo que estás diciendo, o sea, no pasaría nada. También el derecho de autor no le tomen así como, no interpretemos las leyes a rajatabla diciéndonos leyes, porque al final, recuerden que estamos en disciplinas estéticas o artísticas y siempre vamos a estar en líneas de peligro, siempre va a existir una línea muy fina entre el delito o la infracción administrativa contra lo que no. Pero el arte debe seguirse produciendo, aunque a veces tengamos esos pequeños riesgos. Entonces te diría, no hay ningún problema si aplicamos la ley así, pero de una forma cuadrada, puede ser, pero no tendrías ningún problema. Mariana, Genial, Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Mariana. Y ahora seguimos. Antes de continuar, me gustaría recordarles a las personas, porque veo que durante la exposición siguieron llegando personas, si nos ayudan primero poniendo su número y nombre en el chat para el pase de lista y llenar el formulario de registro para que los tengamos y las tengamos en el directorio de Alarte y les podamos mandar toda la información necesaria, que me parece que Vero la acaba de colocar. 2 links. Sí, lo voy a poner ahora, solo decirles a todos los que es la primera vez que se conectan que
verán un listado de 6 nodos diferentes que tienen que ver con la actividad que preponderantemente tenemos dentro de las artes escénicas, que elijan uno y que de acuerdo a eso que elijan, entonces nos ayuden llenando el formulario que también tiene que ver, es por nodos. Son 6 formularios diferentes. Gracias. Y solamente habría que llenar uno, es decir, el nodo al que quieran pertenecer. Y continuamos con Viridiana GD, que pregunta, que dice, ¿este tipo de contratos tiene que ir respaldando con alguna institución notarial o solo con las firmas de ambos queda respaldado? Viridiana, si nos ayudas a ampliar la pregunta, lo agradeceríamos mucho. Sí, más que nada para ver si legalmente se tiene que respaldar por alguna institución o solo o con que sean personas físicas y morales o con las firmas, o sea, en ese sentido, ¿cómo podría ser respaldado una hoja impresa en mi casa? Digo, lo idealmente primero es las formalidades, Virina, pero la ley sí establece la obligación de además registrar los contratos. O sea, Indautor no solamente registra obras, tiene otros departamentos. Entonces, también nos obliga la ley a que el contrato lo lleves a registrar para que funcione como una prueba plena contra terceros. Es la recomendación. Lo que pasa es que muchos no registran el contrato porque pues, es muy caro. Me ha tocado, por ejemplo, algunas transferencias en derecho de autor para un diseño, no sé, 800 pesos, ¿no? El derecho de autor te cobras de 1000 y tantos por registrar el contrato, más un especialista, más lo demás. Entonces, a veces es un problema ese registro. Pero si el negocio lo requiere y si la importancia del contrato lo tiene, perdona, se debe registrar en Indautor. Es la instancia que se encarga del registro de los contratos en materia de derecho de autor. Además, les da una revisión. O sea, si no contempla la temporalidad, un pago, etcétera, te lo registran. Te dice, va para atrás, ¿no? Entonces, la ventaja también de registrarlo es saber que la propia autoridad estuvo estableciendo o hizo tu contrato para que cumpliera lo que la ley contempla. Entonces, Indautor es la instancia para registrar contratos y está establecido el procedimiento en la ley y hay una unidad que se encarga exactamente de esta situación. Perfecto, esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias, Viridiana. Seguimos con Ramiro Cipoti, que dice, ¿cuántos años se necesitan en México para que una obra literaria deje de grabar ese derecho? Ramiro, ¿nos ayudas extendiendo tu pregunta? Sí, ¿qué tal? Solo me gustaría saber a los cuántos años uno deja de pagar ese derecho. Sé que en algunos países pues va de 50 años, no sé, en México 70, no sé. Esa es una. La otra pregunta sería si se pueden también registrar los montajes escénicos. Y la tercera, hablando de obras por encargo, si las convocatorias a las que a veces uno participa como dramaturgo, ¿se puede considerar una obra por encargo o eso sería otra cosa? Gracias. Vamos una por una. La primera tiene que ver con el dominio público, ¿no? Recuerden que uno de los principios de la propiedad intelectual es la temporalidad. O sea, está establecida para que solamente dure un tiempo. En México, terrible situación, les conté al principio de la exposición, son 100 años después de la muerte del autor. En realidad es una ficción el dominio público en México. Normalmente lo que se hace en el mundo se atiende a lo que se llama el Convenio de Berna. El Convenio de Berna es un tratado internacional en el cual establece que la protección mínima que deben tener los estados que adopten este convenio es de 50 años. O sea, lo mínimo en el mundo son 50 años para el dominio público. En México lo duplicamos. La historia de esta duplicación que se vendió como si fuera algo bueno es algo terrible, como pueden ver, para la circulación del conocimiento, ¿no? Algunos dicen que incluso no debería existir la temporalidad, lo cual es una barbaridad, se emparente con la propiedad privada totalmente. Pero vean el problema que tiene que ver con la circulación del conocimiento y el derecho de autor. Entonces, el dominio público en México se hizo esta reforma en 2016 y hay todavía, incluso legalmente, unas contradicciones y reinterpretaciones en lo anterior. Es un principio de retroactividad de materia administrativa, es algo muy técnico, pero como te decía, contempla obras más o menos antes de 1954 en dominio público, y en 54-2006 hay un terreno gris que tienes que andar cada una de las obras, y después de 2016, 100 años después de la muerte del autor. O sea, ya no nos dan a nosotros
circunstancias, salvo que seamos súper longevos, ¿no? Pero así es más o menos cómo funciona el dominio público. Entonces, todo lo que está en dominio público ya puede ser reproducido, comunicado, explotado. No le tenemos que pagar a los herederos de Shakespeare por montar una de sus obras, ¿no? Pero sí le tenemos que pagar derechos de autor, tal vez al que hizo la adaptación, a los actores, a las actrices, al escenógrafo, pero esa es otra cuestión distinta a la obra primigenia. Esa, no sé si respondió tu primer pregunta, es revisar. Sí, claro. ¿Quiénes son los derechos y cómo los investigo? Puede ser a través de una sociedad de gestión colectiva, quien es la primera salida, aunque tengan cuidado, yo prefiero que primero vean la muerte, la fecha del autor, saber si lo tiene, porque las sociedades de gestión colectiva que pueden comprar incluso sin tener el derecho a entonces tengan mucho cuidado a ese respecto. Lo difícil es rastrear quién tiene los derechos, porque la mayoría de veces no lo tiene el autor. Al autor, como no se ha enterado de derechos de autor, normalmente pues, se los llevan al baile. ¿Cuál era tu segunda pregunta y tercera? Perdóname. La segunda era si un montaje escénico también puede ser registrado. Si cumple con las características que dije al inicio, es original, tiene algo estético, tiene algo artístico, tiene una capacidad de reproducción, podría ser. Pero tengan la idea de que un proyecto en sí mismo no tiene que ver con derecho de autor. Por eso me preguntan mucho, oye, tengo un proyecto de hacer esto, ¿lo puedo registrar? No, es un proyecto, no tiene que ver nada estético, artístico, o en caso de científicos por el software nada más, o no es un software. No es estético, no es artístico. Oye, pero tiene creatividad. Sí, puede ser creativo, pero no necesariamente artístico o estético. Regresemos ahorita al ejemplo de la cocina. Tiene indudablemente una creatividad en realización, pero la ley no la contempla como algo estético o artístico. Entonces dice, no hay una protección para una receta de cocina. Normalmente quien protege una receta de cocina es a través de un secreto industrial, a través de propiedad industrial, porque no tiene cabida dentro del derecho de autor. Entonces tendríamos que analizar que ese montaje tenga cuestiones verdaderamente estéticas o artísticas, o muchas veces lo que pasa es, el montaje no, pero podríamos registrar por separado la cuestión estética. Esto sí puede registrarse, esto también, pero el montaje en sí mismo puede ser que no. Lo interesante es identificar qué es la cuestión estética, artística que está dentro de este montaje. Hay que hacer el análisis específico. Y creo que tenías otra que también... Y la otra era, a veces hay como convocatorias, ya sea internacionales o nacionales, de dramaturgia. Entonces, ¿eso se entendería como obra por encargo o no tiene nada que ver? No se entiende como una obra por encargo, se entiende como una promesa de contrato que está regulado en la materia. Es decir, están obligados a que si ganas la convocatoria, formalizar un contrato por escrito. Es decir, una convocatoria, normalmente, legalmente, en cualquier materia, y muchas tienen que ver con derecho de autor, se entiende como una promesa de contrato. Es decir, la promesa de que va a firmar un contrato en materia de derecho de autor. Aunque ganes la convocatoria sin contrato, no te hacen un contrato, tú sigues teniendo los derechos patrimoniales de autor y nunca se entenderá como una obra por encargo. Si te firman una obra por encargo después de una convocatoria, es como de... No, mal, ¿no? Tengan mucho cuidado. Si ok, gracias. Ajá. Listo, Bruno, ya lo perdimos por ahí. Gracias. Gracias a ti, Ramiro. Gracias, Ramiro. La continuidad. Gracias. Tenemos una lista un poco larga, esperamos cubrirla toda. Seguimos con Eloy Hernández, que un poco lo hablamos hace rato. Nos pregunta, Eloy, ¿puedes ampliar el tema de obra derivada, ya que luego creen que al poner versión libérrima o algo así, no tienen obligación? Eloy, ¿quisieras compartirnos algo? Sí, porque eso es el gran error que hay, ¿no? Gracias, Bruno. Entonces yo creo que sí sería muy, muy importante hacer esta cuestión, porque luego creen que le cambio a Godofredo en vez de Godot y ya no se llama Godot. Entonces, esa parte y otra más, que es que si yo como productor llamo a un director para que haga la dirección por encargo mío, entonces es una obra por encargo. ¿No tendré que cobrar regalías? ¿O sí? Sería esa pregunta. Sí, es que la obra por encargo se emparenta mucho con una prestación de servicios. Entonces, normalmente cuando hay una prestación de servicios para un encargo. Y ahora, aunque es muy curioso o a veces funciona distinto con el director, porque el director lo que hace, como en cine, es conjuntar todas estas visiones, ¿no? Y tiene un derecho muy particular sobre esta obra. En caso del director no funcionaría igual que como un escenógrafo y no funcionaría igual que con un, incluso con un actor o un
intérprete ejecutante. El director sí podría negociar y normalmente negocia un tipo de derechos distintos porque al final este montaje en lo general, el director es quien le pertenece porque él unió todo, ¿no? Aunque puede tener ambas características. Nosotros podríamos utilizar la visión de este director para montajes posteriores, posiblemente si es que lo que nosotros le encargamos, ¿no? El director podría molestarse con nosotros, pues sí, si cree que deformaste su dirección. Dice, bueno, esta deformación, esta sí me afectó, porque la montaste tan mal después de mi dirección que estás afectándome moralmente, porque van a pensar que yo creé eso. Es decir, si yo eché a perder sin el director la obra, ahí puedo tener un problema, ¿no? Porque es un derecho moral, porque lo estoy afectando. Pero los patrimoniales los puedo seguir explotando. Ahora bien, estas versiones libérrimas, versiones libres o versiones como ese no va a salvar el problema original. El problema original, Eloy, como platicamos anteriormente, es el criterio de sustancialidad. Si yo le pongo versión libre, pero sigue pareciéndose un chingo a la original, pues tengo que pagar, no hay de otra, ¿no? Así le cambio todos los nombres y la deformo, pues ni modo. Así el personaje central se llamaba Juan y yo le puse John, pues de todos modos estoy haciendo un cambio. Recuerden al final, una idea no es protegible en sí mismo. Si estoy retomando una idea para crear algo nuevo, o sea, como la venganza, pensemos, no puedo yo reclamar porque alguien monte una obra por la venganza, porque fue el tópico principal de mi montaje, ¿no? Pero si esa idea de la venganza no me pertenece, pero sí me pertenece la forma en que yo expreso la venganza a través de una obra dramática. Y si esa obra dramática alguien la retoma y hace una versión libre que sustancialmente se parece todavía en el corazón a lo que se creó anteriormente, claro que podría reclamar el productor si es el que tiene los derechos o cualquier persona que sea el titular. Entonces si eso funcionó, Eloy, entonces por ahí. Sí, no, lo que pasa es que en los talleres es algo muy común que pasa eso, que quieren a fuerzas hacer. Y yo creo que es falta de comunicación. Hablar de eso, de que es una obra derivada y hay que cumplir los derechos. Sí, creo y que estas nuevas novedades en las artes escénicas van a desencadenar en muchísimas violaciones al derecho de autor y muchas demandas. Entonces, qué bueno que estamos aquí, tengan mucho cuidado porque antes no se daban cuenta, había una obra, se ponía 2, 3 veces y no la rastreaba ni el autor ni las sociedades de gestión colectiva. Pero ahora al subirlas a una plataforma de streaming van a estar bajo la lupa y van a empezar a tener un montón de cuestionamientos por parte de todos los que participan en derecho de autor, insisto, derechos primigenios o derechos de las obras originales y los conexos. Todos los que participan con una parte creativa pueden incluso reclamar. Mucho, mucho cuidado. Gracias Luis Javier. Antes de continuar, veo algunos nombres que no tienen número. Nos ayudaría mucho que lo pusieran para que pudiéramos tener el mapa claro de a qué se dedican específicamente dentro del sector de las artes escénicas. Y no está de más recordar que quienes no hayan llenado el formulario, lo llenen. Continuamos con, los formularios están en el chat, en los links a un formulario de Google. Continuamos con Patricia Irineo, que nos pregunta, 2 preguntas. ¿Qué hay con las licencias Creative Commons en contenidos artísticos? ¿Qué sucede si se usan marcas comerciales en títulos de obras o música incidental en la presentación de obras? Patricia, ¿quisieras ampliar tu pregunta? No, básicamente solo sería eso. Más que nada la parte de las marcas comerciales, eso sí es algo que tenemos un caso particular y queríamos saber y llegó este tema y nos quedó perfecto. Pues eran marcas comerciales y la anterior, ¿cuál era? Lo de... Creative Commons. Creative Commons. Eso es... Bueno, primero me voy a permitir, porque tal vez no logramos responder todas las preguntas. Pongo mis datos en el chat, está mi WhatsApp, el Facebook, correo electrónico, Twitter, Instagram, lo que les resulte más fácil a ustedes. Pero Creative Commons es un efecto a la propiedad intelectual, un efecto al derecho de autor. ¿Qué quiere decir? Desde que nosotros fijamos algo como les expliqué, la ley ya me protege, me da todos los derechos morales y patrimoniales. Por lo tanto, nadie puede utilizar esa obra sin mi autorización a través de un contrato. Ajá. Pero ¿qué tal si yo como autor no quiero eso?
Si yo como autor quiero que en realidad distribuyan, reproduzcan, creen obras derivadas, ¿no? Si este cuento que nos estaban contando en el ejemplo anterior estuviera protegido bajo Creative Commons, no tengo que comunicarme con el autor. Digo, hay varias licencias, ¿no? O sea, hay muchas licencias en Creative Commons. Pensemos en la más amplia, la que realmente tendría que ver con cultura libre. Son movimientos también que se generan para que haya una circulación mayor del arte y la cultura, porque el derecho de autor tiene una parte que también puede ser muy criticada y muy criticable dentro de cuestión económica, es decir, puede limitar el acceso a la cultura, el acceso al conocimiento y la distribución de obras estéticas o artísticas, como el ejemplo del cuento. Tal vez está ahí guardado, tal vez ni se publica y hubiera sido bueno, ¿no? Para muchos eso es una crítica, es decir, le estamos guardando en una caja fuerte el conocimiento humano, ¿no? Piénsenlo de una forma de propiedad intelectual como la vacuna del coronavirus. Nosotros, lo ideal sería que esa vacuna, al ser un problema y una pandemia mundial, es que se repartiera de forma gratuita, ¿no? Pero la vacuna tendrá una patente, entonces tendrá que licenciarse y tendrá que logre, tendrá que pagarse y tendrá que hacerse al respecto. Esas son las partes críticas. Entonces, un teórico de la Universidad de Stanford se imaginó cómo podemos solventar esas barreras. Y lo que hago yo cuando creo algo es decir, ¿saben qué? Les doy chance de que ustedes hagan lo que quieran con esta obra, siempre y cuando los derechos morales siempre me pongan a mí como autor. Hay un catálogo de Creative Commons, hay una página, tiene representación mundial, no es una entidad de registro, es una entidad que trata de que haya una mayor circulación del conocimiento. Se generó a través de movimientos de software libre, como GNU o GNU, no sé cómo se pronuncie, y todos estos piratas cibernéticos o creadores de software que tienen un trabajo colaborativo y que la ley del derecho de autor no les permitía ser una derivación del código fuente. Después se empezó a transmitir en otro lado. En la pregunta anterior y juntándolo con también esta última duda que tendría que ver, tienen que imaginar entonces que para el derecho de autor no es válida la intertextualidad, la apropiación, la reinterpretación. Para ellos son obras derivadas y tendrían que pagar un derecho. Y en cuanto a las marcas, recuerden que las marcas pertenecen a la propiedad industrial. Siempre y cuando no le haga una afectación de carácter moral y yo pongo una marca dentro de una obra o algo así, pues no pasa absolutamente nada porque no la estoy afectando. Es una materia, aunque sea de propiedad intelectual, tiene que ver con derechos de autor. Si yo decido poner una M de McDonald's en mi escenario, posiblemente no tenga ningún problema porque no le estoy haciendo una afectación a McDonald's. Y si le hago una afectación a McDonald's, pues es posible que esto se lleve a naturaleza civil, al no ser una materia autoral. Tendríamos que ver en qué contexto se pone, pero ustedes han escuchado canciones que nombran marcas, libros que nombran marcas, sería la misma situación. No va a llegar la marca así de, oye, nombraste a mis cigarros en tu libro, quiero que lo retires del comercio. No, solamente hay una afectación si yo me pongo a vender hamburguesas con la M de McDonald's. Si yo hago una cuestión estética con las marcas, normalmente habrá excepciones porque el derecho de autor lo que tiene son tonales de excepciones, podría ser que tenga algún problema. ¿Bien? Gracias. Continuamos, ya son 5:30, pero vamos a extender y vamos a tratar de responder todas las preguntas todas las personas que ya se enlistaron. La última pregunta será la de Ingrid Espejel. Entonces, continuamos con Frida Mancilla, que pidió la palabra. Hola, yo tengo dos preguntas rápidas. La primera es que me ha pasado que de pronto busco las obras en Indautor de autores que siguen vivos, pero nunca las encuentro. Entonces, ¿no hay como alguna otra institución donde las tengan registradas para asegurarme de si están registradas realmente? No, ¿O dónde las puedo buscar? es un gran problema. La mayoría de veces acaba acercándose a la SOGEM, pero no hay tal cual. Es una investigación que se tiene que hacer. Muchas de estas obras, como te vas a imaginar, ni siquiera el problema es que el autor esté vivo. Luego el autor está vivo y no sabes dónde está. Y luego, como es muy largo el derecho de autor en cuanto a, por ejemplo, en México son 100 años y 50 años en gran parte del mundo. Lo usual es 75. Pues la mayoría de esas obras ya no encuentras quien tienen los derechos, se llaman obras huérfanas. Es decir, no está quien detenta los titulares de ese derecho de autor y tenemos que hacer un procedimiento especial y una búsqueda específica. No existe un repositorio, no existe algo. En países que tienen una cuestión de derecho de autor y dominio público más sano, como Uruguay, que tiene 50 años, ellos sí han generado una base de datos a través de proyectos de la sociedad civil que hacen esta investigación.
tanto de obras en dominio público como cómo contactar a obras de autores que no están en sociedades de gestión colectiva. Pero es un gran tema que tiene que tomar la sociedad civil. En México, o sea, la propiedad intelectual, como pueden ver, controla el mundo. Y no lo digo porque sea mi materia favorita, todo está permeado de propiedad intelectual. Se acaba de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es la primera ley que modifican, la de derechos de autor. Se modificó incluso de inmediato, casi a la par de la firma de este nuevo Tratado de Libre Comercio, porque en realidad es lo que está moviendo toda la economía mundial. Las empresas creativas en las que ustedes participan forman parte de esta economía, es decir, el mundo se mueve a través de eso, pero sigue siendo controlado por monopolios. El arte y la cultura también tienen monopolios. Hay monopolios culturales y hay personas y empresas que controlan casi todo el conocimiento. Hay 3 disqueras que controlan el más del 85% de la música que nosotros escuchamos, por ahí del 90%, ¿no? Funcionan igual que cualquier otra industria y otra empresa. De ahí en que la información a veces es oscura y a veces es muy complicado llegar a este fondo. Entonces, más bien es una invitación a que todos empecemos a hacer esta investigación. En otros países, el 1 de enero se hace el Festival del Dominio Público. Se hace un reventón loco para festejar todo lo que ya no tenemos que pagar regalías o derechos patrimoniales. Eso no existe en México porque nos quitaron con el término tan largo que nosotros tenemos y falta muchísima investigación y muchísima participación. Esta materia de derechos de autor se da en muy poquitas universidades de arte y cultura. Eso es lo que representa un problema, que los creadores, que son los que deberían empezar a tener este tema, no tienen estos conocimientos. Pero bueno, por ahí la Universidad de Texas tiene un interesante repositorio. Han hecho esta investigación, pero muy apegada a cuestiones de Estados Unidos occidentales, sociedades de gestión colectiva, o tratar de rastrear al autor, no hay de otra. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las cosas específicas que debería tener un contrato y que nunca deberían faltar? Identificar las partes, primero, ¿no? Todos los detalles. Lo que había dicho, una voluntad, consecuencias jurídicas, me refiero a que es el derecho de autor, tiene que ser por escrito, siempre, ¿no? Tiene que tener una contraprestación en favor del autor, ya sea una regalía por cada explotación o que se incluya un pago global que incluya las regalías. Debe tener una temporalidad, es decir, que normalmente va de 1 a 15 años. Lo usual en artes escénicas es que es de 1 año, aunque he visto contratos de 15 porque como invierten mucho. Por ejemplo, los musicales llegan a 15 años porque la inversión que tienes en una puesta en escena para un musical implica que en 5 años no recuperas tu inversión. Entonces, 15 años, ¿no? Pero temporalidad. La otra es territorialidad, saber en qué territorios vas a ejecutar esa obra y contemplar si esa explotación o esa transmisión de derechos patrimoniales de autor es exclusiva o no es exclusiva. Si contemplamos al menos esos temas y nosotros vamos revisando, ya tendríamos una ventaja. Hay más, pero creo que esos son los más esenciales que podríamos revisar dentro del contrato. Ok, perfecto, gracias. Sí. Gracias, Frida. Continuamos con Sergio Villegas, que dice, ¿cómo podemos los creadores que realizamos una obra por encargo cerciorarnos de que los productores monten o reproduzcan nuestro trabajo según las especificaciones de nuestra obra? ¿Es posible penalizar a un productor por montar una escenografía chueca, truncar una pieza musical, vestir a los actores con el vestuario mal puesto? Sergio, ¿quisieras ampliar tu pregunta? Sergio Villegas. Nada más quisiera contarles que tengo muchas tías en el interior de la República que me chismean cada vez que las obras de teatro salen de gira y la escenografía está mal puesta. Y ahí anda embarrándose mi bonito nombre con estos montajes apresurados o mal hechos. ¿Cómo le podemos hacer para protegernos? Según tu opinión, Luis Javier. Estrictamente, al tener los derechos patrimoniales de autor por ser una obra por encargo, el productor puede hacerle los cambios que estime necesarios de acuerdo al espacio. Es decir, puede hacerlo, ¿no? Patrimonialmente. Pero hay un derecho, tú te podrías defender de una cuestión de derecho moral. Recuerda que el patrimonial, al ser una obra por encargo, pues ya se lo diste, ¿no? Pero moralmente te puedes oponer a que algo que afecte tu integridad. Eso lo puedes llevarlo desde ahí. Oye, ¿sabes qué? Estás haciendo un montaje que están diciendo que está horrible, pero tú lo hiciste mal este montaje. Entonces, estás afectando mi nombre. Como ese derecho no lo puedes ceder, porque no es patrimonial, es moral y siempre te va a corresponder, podrías reclamar un poquito desde ahí, aunque honestamente se ve muy poco y resulta un poco forzado. Yo siempre podrías establecer, o yo recomendaría,
primero, una comunicación directa con el productor, y lo segundo, hay un juicio de avenencia, bueno, no es un juicio, un procedimiento de avenencia en el indautor, en el cual te puedes entrar con la contraparte y llegar a ese tipo de acuerdos que sientes que son vulnerados para no establecer un juicio que se vuelve mucho más complicado. Y sobre todo porque los derechos morales tienen una forma de defensa un poquito distinta a los patrimoniales. Ahora, tienes esas vías, se puede, y tienes razón, tendría que ser contemplado, y creo que mucho de lo que está tratando de hacer el propio Colegio de Productores y Alarte es establecer estas cuestiones de buenas prácticas, por eso estamos aquí sentados, ¿no? Entre mejor sea montada la obra y más se respete la integridad, pues mejor le va a ir a ese montaje, ¿no? Pues yo creo que es cosa de empezar a profesionalizar al sector. Es un esfuerzo doble, conocimiento, estamos teniendo ahorita, y luego profesionalizarnos, Sergio, va un poquito por ahí. Pero, es verdad, tienes por ahí mecanismos de defensa. Gracias, Sergio. Continuamos con Juan Carlos Villegas, que pregunta, ¿cuál es el criterio con el registro en materia de derechos de autor de elementos de las culturas populares, pueblos originarios o elementos considerados folclóricos? Juan Carlos Villegas, ¿quisieras extender tu pregunta? Si no es que... Pues le doy, si quieres, ahorita si quieres, si no ya queda... no está Juan Carlos, pero nos ayudas a responderla. Tiene que ver con folclore, es una de las cosas que están menos protegidas en el derecho de autor. En realidad, lo único que implica para nosotros utilizar esta cuestión de folclore y conocimientos que pertenecen a una comunidad, solamente tenemos que nombrar de qué comunidad le pertenecen y no lastimar la integridad de ese pueblo. Está muy mal legislado, muy, muy mal legislado. Pero es muy complejo porque se emparenta mucho con problemas de organización del Estado, como entendemos el Estado a nivel mundial. Esto generaría autonomías, a quién le pasan las regalías, de qué manera. Para que tengan una idea, la OMPI ha generado alrededor de unas 40 reuniones al respecto y no han llegado a un acuerdo, porque lo que genera esta protección es un mecanismo sui generis que todavía no se ha generado. No tiene que ver mucho con artes escénicas, pero supongo que nos llegan a preguntar si utilizamos elementos de... No sé, vamos a pensar que utilizamos la danza de los viejitos en una puesta en escena. Ajá. Estamos recuperando un conocimiento tradicional, se llaman conocimientos tradicionales, folclore. Pues normalmente nada más tengo que nombrar la zona y no hacer que se vea absurdo o ridículo o demeritar a esta comunidad. Está muy mal regulado, es un esfuerzo que también tiene que hacerse en propiedad intelectual, pero como no representa una ventaja para las empresas que haya una regulación, pues me imagino que por eso está tan atrasado y porque requiere un mecanismo sui generis de protección. Ejemplos hemos visto muchos, ¿no? Lo que hay en Sara, lo que hay en todo eso, le corresponde en realidad defender eso al indautor, a la Secretaría de Cultura y al Ejecutivo. Ellos son los que tendrían que hacer estas persecuciones y sí están facultados por la ley para hacer esto, pero no lo hacen. Gracias, Luis Javier. Continuamos con Verónica L., que pregunta, ¿en un disco de música el productor tiene los derechos patrimoniales del mismo? Verónica L., ¿estás ahí? ¿Quisieras ampliar tu pregunta? Me parece que no. Ya la perdimos. Bueno, pero... No, aquí sigue, pero bueno, me dice que sí, pero sí quiere hablar. Verónica. Solo si nos ayuda activando su audio, Mariano. Dice que tiene problemas para activar su audio. Ya. Ah, está. Ya, perdón. Gracias, Mariano. Sí, pensando en el sentido de que una vez que pagaste los derechos de autor de las obras del disco, después el productor se queda con el derecho patrimonial de todo el disco, digamos. A ver, vamos a tratar de... tiene que ver mucho con music business y con toda esta cuestión de la industria de la música. Normalmente cuando grabamos con una productora, son tan gandallas que lo usual es que hagan un contrato que se llama 360. Es decir, hasta tus representaciones en vivo le debes a la disquera. Cuando se graba un disco, además, tienen un derecho conexo, que les había contado. Es decir, el productor tiene un derecho conexo y participa y está desde ese momento casado con el autor. Pero con el tipo de contrato que se forma en la actualidad, las disqueras normalmente tienen todos los derechos patrimoniales, ¿no? Y ellos son los únicos que hacen esta autorización, normalmente a través de sociedades de gestión colectiva, como les había platicado anteriormente. Por eso es que se han generado fenómenos como las disqueras independientes para evitar este tipo de modelos que han resultado perjudiciales
para muchos autores. Muchos autores han tenido bastante problemas, hay discos enlatados porque sus derechos patrimoniales están totalmente ligados y le pertenecen a la disquera. Ahora, recuerdan que cuando yo compro un disco, aunque sea original, no tengo el derecho patrimonial de autor, nada más estoy comprando un disco. Es como si yo comprara un cuadro y pienso que ya lo puedo reproducir, vender. Los derechos patrimoniales y morales le siguen perteneciendo al autor. Yo solamente soy dueño de un objeto de comercio. Tengo el derecho nada más de exhibirlo y de plasmarlo en catálogos, pero todo lo demás le sigue perteneciendo al autor. No es mucho de artes escénicas, pero tomen en cuenta esto. Si yo tengo que utilizar, por ejemplo, un cuadro, porque lo compré y lo quiero poner dentro de la escenografía de mi obra, ¿no? Estoy haciendo una exhibición pública y no necesariamente es válido. Igual pasaría con la música. ¿Sí? Sí, Verónica. Sí, más bien en el sentido de, por ejemplo, como tú decías, de que yo firmo el contrato porque soy pianista. Ajá. Y, digamos, las regalías se las queda el productor, digamos. Tiene ciertas Lo firmé regalías. así. Tiene ciertas regalías porque tiene un derecho conexo. Aquí Ajá. te tocarán otras regalías como, ya no sé si como autor, como ejecutante, o depende cómo estés participando ahí, ¿no? O sea, si tú solamente compusiste las canciones y no las interpretaste, te toca una regalía. Si tú eres un músico de sesión, te toca una regalía, ¿no? Entonces, es un universo complejo el de derecho de autor, pero sí puedes participar de la regalía, tendrías que participar y tendrían que pagarte una cantidad. Aquí el problema que te digo con las discográficas es que normalmente se quedan con todos tus derechos patrimoniales como si fueran muy parecidos a una obra por encargo y los van explotando. Ok, entonces depende más bien cómo quedaste con el contrato de las disqueras. Usualmente es que las disqueras tienen un contrato de adhesión y si quieres y si no va, porque son 3 disqueras, aunque tengan muchos subsellos y trabajan de la misma manera. Salvo que seas un autor muy reconocido o que les convenga, te dan chance de negociar ese tipo de contratos. En lo usual, si vas con una disquera independiente ya tienes mucho margen de negociación. Está bien, gracias. Oye, perdón, ya aprovechando aquí, ¿qué decías de los 1954 a 2016 de los autores? De los derechos Que de autor. vayan revisando esos planos, porque la ley en derecho de autor se fue actualizando. Es un problema muy técnico que no, aquí nos iríamos un poquito más de bolas porque tiene que ver con principios de retroactividad de la ley en materia administrativa y temporalidades. Entonces, no está corriendo un solo término de 100 años después de la muerte del autor. Mi recomendación es que si tienen por ahí un autor antes de 1954, por ahí, revisen su caso específico desde el fallecimiento. Y entre el 54 al 2016 hay un montón de terrenos grises, entonces revisen. Algunos están en dominio público y otros no. La mayoría no. Pero como principio general, por ahí podríamos tomar antes de los 50, poquito antes de los 50 estamos en dominio público. Pero, entonces, perdón. Entonces, antes de los 50 y tantos, ¿ya está libre de derecho de autor? ¿Ya no es retroactivo? No lo tomes como una regla general. Te digo que está lleno de particularidades. Tendríamos que ver la fecha del fallecimiento del autor y analizarlo. Yo te digo, si el autor falleció antes de los 50, revisa bien el año, la fecha, su obra y posiblemente o seguramente esté en dominio público. Después de eso, hay un terreno que tendríamos que ir revisando cada uno y después 100 años. O sea, es decir, la idea de que todos están a 100 años no es real, es la legislación actual. Pero esta legislación actual, por principios de retroactividad, no aplica igual para atrás. Entonces, analicen el caso específico. Esa es tal vez una respuesta, Verónica. Está bien. Ahora sí que por cada autor. Así es. Está bien. Es más complejo. Verónica. Gracias. Sí. Continuamos con Dobrina Kristeva, que pone, si monto una obra que alguien tiene los derechos en exclusiva en México, ¿quién me podría demandar? ¿Y en qué casos no necesito los derechos de la obra para montarla? Dobrina Kristeva, ¿quieres extender tu pregunta? Sí. Dobrina. No, está claro, no es eso. Ajá. Sí, mira, pues tengo que pagar siempre que la obra, si no está en Creative Commons, como platiqué en una pregunta anterior, o en dominio público, en todas las demás debo hacer un pago y debo hacer un contrato. ¿Quién me puede demandar? Pues quien sea el titular. Normalmente no es el autor el titular. Puede ser una productora, puede ser incluso una editorial, puede ser, no sé quién puede ser, una televisora, una sociedad de gestión colectiva, pero cualquier persona que tenga la titularidad de esos derechos te puede demandar, ¿no? Así es como funcionaría
en caso de estas puestas en escena. Un autor, al momento de crear, tiene protección a nivel mundial. Nos depende también si el autor hizo esta cesión de derechos patrimoniales territorialmente. Entonces, depende del territorio quién te podría demandar. Puede ser que en un territorio te pueda demandar el autor y puede ser que en otro territorio te pueda demandar una productora. Dependerá cómo haya manejado o gestionado sus derechos patrimoniales de autor el autor. Y si la obra no es con fines de lucro, ¿también necesito solicitar los derechos de autor? Si es sin fines de lucro, no, pero ese término de los sin fines de lucro es muy difuso, porque podrían decirte que al tener una exhibición pública los afectes, o que tienes un lucro indirecto, porque estás beneficiándote a través de su exhibición, distribución o publicación de manera indirecta. Entonces, esos términos no necesariamente es que recibas lana contante y sonante. Pueden entender que hay un lucro indirecto porque te estás haciendo valer de una obra para que tu producción tenga, o tu productora tenga alguna ventaja. En este término, yo recomendaría revisar los principios del fair use o el uso justo para las excepciones del derecho de autor. Fair use solamente personas físicas y asociaciones civiles en algunos casos, o instituciones de asistencia privada pueden hacerse valer de este derecho de fair use, que normalmente quien lo aprovecha más son las universidades. Una universidad normalmente está dentro de estas ramas del fair use. O uso justo o limitaciones al derecho de autor, como lo vas a encontrar en nuestra ley actual. Gracias. A ti, Dobrina. Gracias, Dobrina. Y tenemos las últimas dos de Hazael Montserrat, que pide la palabra. Buenas tardes. Hola, Hazael. Hola. Hola, Hazel, disculpa. Mira, yo tengo un caso específico, más que nada, hay una obra que es de Reino Unido y quisiera saber cómo se maneja esta parte de los derechos de autor en cuanto a la traducción. Todavía no tengo los derechos de autor del autor, todavía estoy en proceso de comunicarme. Y bueno, y aprovechando el punto, en caso de que supieras de algún caso cómo manejan estas políticas en Reino Unido, te lo agradecería. Es más que nada de quien representa a este autor, se llama Casaroto Ramsey y Asociados. No sé si hayas escuchado, si conozcas algún caso similar. Entonces sí. Es un problema, como saben, el derecho de autor puede establecer muchos modelos de negocios y muchos, en vez de optar por una sociedad de gestión colectiva, optan por agentes de representación. Hay muchas empresas de licensing, de representación, que solamente se dedican a vender y comprar derechos de autor. Es muy usual, en México se ha perdido un poquito esa figura. Por ejemplo, aquí casi no hay agentes literarios, hay dos. En Estados Unidos es imposible pensar que tú publicas algo si no tienes un agente, ¿no? Es un modelo de negocios. Ahora, ¿cómo negociar esto? Funciona igual que lo que explicamos aquí, porque los derechos de autor tienen la particularidad de ser la rama del derecho más homologada en el mundo, porque está totalmente circunscrita a nuestro sistema económico neoliberal y de la globalización, y que responde también a las mecánicas anteriores de libre comercio. Está muy emparentado. Va a tener algunas modificaciones, me imagino, con el regreso de los nacionalismos y con el regreso del cierre de fronteras y con el fortalecimiento de mercados internos. Es decir, tiene que ver con problemas políticos y económicos directamente. Pero la negociación que vas a hacer con ellos es idéntica a la que contamos aquí. Tienes que ver la territorialidad, okay, la temporalidad y todo eso, y los términos cambiarán un poco. En Estados Unidos y en el Reino Unido, la única cuestión que tienen es que ellos lo conocen como copyright, y su sistema jurídico es del derecho anglosajón. Pero la tendencia también es a codificar y funcionan igual a través de tratados internacionales, así que espero que la plática de hoy, si la tomas así, te sea útil para retomar la negociación con el Reino Unido. No, muchas gracias. Y en cuanto, es que este libreto no tiene traducción y yo la tendría que hacer. De hecho, empecé a hacerla, pero pues obviamente no puedo registrar nada mientras esta persona no me dé el permiso. ¿Cómo funciona esa parte? Porque tengo entendido que también la traducción se puede, yo la podría eventualmente, en caso de obtener el permiso del autor, ¿le podría tener los derechos? La puedes incluso hacer ahorita. La puedes ir a registrar. Lo que no vas a poder es explotarla. Ah, ok. Solamente la vas a poder explotar hasta que te cedan el derecho patrimonial para
la transmisión o explotación de una obra derivada. Lo que estás haciendo tú es una obra derivada a través de la traducción y adaptación, porque seguramente tendrá algunas modificaciones que hacer. Puedes hacer, la puedes llevar incluso en autor, te la van a registrar. El problema es que no vas a poder explotarla hasta que no tengas el contrato firmado con el autor de la obra primigenia. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias, entonces. Sí, de nada, Hazel. Gracias, Hazel. Y continuamos con Víctor Weinstock, que nos pregunta, ¿puede un productor que utiliza dinero público, sea un productor institucional o uno privado con apoyos del erario como EFI, exigir a creativos y directores un contrato de obra por encargo? ¿No es por ley el artista dueño siempre de su obra cuando ésta se produce con dinero público? Víctor, ¿quisieras agregar algo? No. Vale. Pues la pregunta es compleja en sí misma, porque no creo que si lo aplico, no entendería que es una obra del Estado lo que se está produciendo, que se distribuya aunque sea con dinero público, porque hay una obligación del Estado, se supondría a través de los derechos culturales, de fortalecer a las empresas y industrias creativas a través de apoyos y de estímulos. En este caso es un estímulo fiscal. No se entiende que es una obra que está encargada por la federación. Al ser un estímulo fiscal para la empresa creativa, entonces yo o quien sea productor podría establecer estos contratos de prestación de servicios que emparejen una obra por encargo. No se entendería como un desvío. Me quedo así con la pregunta porque si aplicamos también tu razonamiento desde una lógica distinta y tantos oscuros y tantos grises que nos representa la cuestión de EFI-Artes en cuanto a si es un ingreso, si es un egreso, o cómo vino, o cuál es la participación del Estado, podríamos forzarlo mucho, ¿no? Pero la ley tiene un apartado para cuando son obras directamente encargadas por el Estado y tienen unas particularidades distintas cuando el Estado, la federación o municipio encarga una obra, tiene una participación distinta. Así que, aunque está sujeta a una interpretación, porque, insisto, la pregunta es interesante y compleja en sí misma, yo apuntaría a que no hay ningún problema en firmar obras por encargo y se pasen al productor. Aquí lo que estás diciendo, Víctor, me imagino, es que una productora, a través de un dinero público, entre comillas, aunque sea de un eventual estímulo fiscal, se puede hacer de activos intangibles con dinero público. Es decir, una productora puede tener todos los derechos patrimoniales de autor de todas las personas que le encarguen y utilizarla en montajes posteriores sin darle una participación al Estado y no necesariamente al creador en esta negociación, y eso representa un problema extralegal. Pero es pertinente y son, me imagino, que algo que tiene que trabajar el sector. Como veo ahorita y como está establecido, no hay ningún problema. Sería lo mismo con los activos tangibles. Con el EFI-Artes, compras lámparas, compras cables, compras demás, y si te van a quedar, no te lo va a pedir el Estado que lo regreses. Te pongo un ejemplo concreto, claro, que no tenga que ver con EFI. Sí. ¿Qué pasa si un director o un autor con apoyo de la UNAM presenta cierta obra? Esos creativos aceptaron trabajar en esa obra, estuvieron de acuerdo el director de Teatro UNAM y quien llevó el proyecto, el dramaturgo o el director. Y esa obra le va muy bien y entonces la llevan de la UNAM y la empiezan a presentar en el Teatro Xola. ¿De quién es esa obra? ¿De la UNAM? ¿De quien llevó el proyecto? ¿De todos los que participaron en el proyecto? ¿Del Estado mexicano en general? ¿De quién? De la productora. Yo diría que la productora normalmente es quien atrae todos los derechos. Entonces entenderíamos que la productora es quien trae todos estos derechos patrimoniales para hacer funcional su presentación en escena. Entonces, si la productora está trabajando como se debe y en orden, incluso aunque haya participación de la UNAM, podríamos entender a la propia UNAM como una coproductora y que no necesariamente la coproductora tiene los derechos patrimoniales de autor. Normalmente, un buen productor lo que haría es atraer estos derechos para que le permitan algunas ventanas de recuperación, aunque estoy utilizando el término cinematográfico, pero también lo tiene las artes escénicas y se va a notar más con estas cuestiones de streaming, son ventanas de recuperación posteriores.
Entonces, el productor, uno de sus ejercicios esenciales, o sea, cualquier producción escénica en su inicio, es atraer los derechos de autor. Si tú no empiezas una producción escénica atrayendo los derechos de autor, pues estás frito como productor, ¿no? Normalmente entenderíamos que todo este proceso organizacional, el productor es quien tiene que negociarlo, trabajarlo y establecerlo para que le permita sus representaciones, no solamente en un teatro de la UNAM, sino en otros lugares. Esto puede estar sujeto a un montón de malas prácticas, ¿sí? Esto puede estar sujeto también a mecanismos de producción distintos, también. Puede estar sujeto incluso a problemas en cuanto a alguna negociación, sí. Pero yo diría que normalmente, y como tendría que hacer en nuestro modelo de producción actual, lo puede hacer sin ningún problema y si tiene los cuidados necesarios. Insisto, Víctor, no es que necesariamente esté de acuerdo moralmente o éticamente en cómo se manejan algunas cuestiones de derecho de autor, pero esa es una cuestión que tiene que generarse dentro del gremio. Muchas gracias, ya nos veremos en la mesa. Seguramente, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Y antes de cerrar con Ingrid, voy a darle la palabra a Abel García, que tenía levantada la mano, me lo comunicó el co-host hace un momento. Entonces, Abel, ¿nos ayudas con activando tu micrófono y haciendo tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre la cuestión de derechos de autor. Yo hice una composición, una pieza, un corrido. El grupo ya lo grabó, ya está en redes sociales. En el sentido de que ya está en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y en el sentido de las regalías. Y el grupo me dice a mí, de hecho en Spotify, en YouTube aparece a nombre mío. Pero hasta el momento ya lleva una buena cantidad de reproducciones. El procedimiento de algunos compañeros músicos, porque esta es la primera ocasión en que yo paso una composición y me la graban. Ellos me dicen que hay que registrar en Estados Unidos, tengo entendido, sobre todo por la cuestión de las regalías. En YouTube ahorita lleva 850,000 reproducciones. En Facebook en un mes se reprodujo 3,5 millones de veces. Pero no he visto yo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido estoy con la duda y saber qué es lo que tengo que hacer o qué ondas. El grupo, digo, el dueño del grupo me dice, está registrado a nombre tuyo, pero no sé nada sobre la cuestión de regalías y eso. Recuerden otra vez al principio, el registro no es la herramienta más efectiva para defender nuestros derechos, pero aunque tú no estés registrada tu obra todavía, ni en Estados Unidos, a través de tratados internacionales se entiende que hay una anterioridad por su registro en México. Pero aunque no lo hayas registrado ni en México, desde el momento en que lo fijaste, desde que escribiste el corrido, la ley ya te protege y ya puedes reclamarlo. En este caso, ellos tienen esta interpretación del corrido. Si no tienen un formato por escrito, como había platicado, es nulo. Y en el momento que tú reclames, le puedes reclamar incluso ganancias mucho mayores a lo que tenían que haberte pagado. Lo que te recomiendo en este momento es un procedimiento de avenencia en indautor, en el cual puedes sentarte con ellos a que te paguen las regalías pertinentes. No necesariamente Spotify, porque Spotify lo que tiene es trasladar a la persona que sube los problemas en derecho de autor. Entonces tienes que hablar con la persona que lo subió a estas plataformas y hacer un reclamo. La otra que puedes hacer, que creo que no te recomendaría, le escribes a Spotify, le escribes a YouTube que eres el autor, que bajen el material y lo bajan. Pero yo creo que estás hablando de obtener un ingreso por la utilización porque hubo algún acuerdo en vez de que retiren todo del comercio. Entonces te recomendaría tomar esta vía. Sí, de hecho no hay ninguna, no tenemos ningún problema el propietario del grupo y un servidor. Si hay un problema, no te está pagando. No, bueno, en el sentido de que le mete una cuestión legal, digo, lo podemos platicar, pero no sabía yo cuál era el procedimiento a hacer. Sí, el procedimiento que te recomiendo primero es hablar con él de las regalías y establecer un contrato por escrito en el cual
digan cuándo te van a pagar. Normalmente en música estos pagos pueden ser semestrales o anuales, a través de un corte que te ven con las estadísticas de Spotify o de YouTube, y a través de ese corte establecen el porcentaje que te tocan de regalías, que estaría por ahí normalmente el 8% por ahí de lo que haya generado, pero dependerá de tu negociación con ellos. Muy amable, muchas gracias. Pues nada, Abel. Saludos. Gracias, Abel. Y tenemos la última pregunta para cerrar esta sesión de Ingrid Espejel, que pregunta: ¿cómo se registran los derechos de autor de una dirección escénica? Ingrid, ¿quieres agregar algo rapidísimo a tu pregunta? No, es la pregunta así como va. ¿Cómo va? Sí, tendríamos que ver, creo que esto de la dirección escénica ya lo hemos visto muchas veces. Tratemos de imaginarnos ahora que el problema que nos va a representar en la actualidad es volver a mirar al director escénico como lo miran un poco en el cine, que es la persona que en realidad se entiende como el autor del contexto en general. Recuerda, serías el autor de ese montaje, y así es como se nombra en los carteles y en los flyers, porque el autor es el director de esa puesta en escena. Es decir, el director lo que hace es unir un montón de elementos protegidos por el derecho de autor para tener una visión particular, ¿no? ¿Cómo se debe defender o registrar esto? Pues tendríamos que apelar otra vez, ver su trabajo estético, artístico, científico, y qué es lo que estuvo, bueno, software no, estético y artístico, para que esa compilación pueda ser reproducida. Entonces es lo que nos interesa tener como dos elementos: original, que tiene esa originalidad, atienda a lo estético y artístico, y que esa originalidad tengas todos los elementos para reproducirlo. Si tienes esos dos elementos, puedes ir perfectamente de autor para que te hagan este registro como director. Pero ¿existe ya el mecanismo establecido como tal? Es el mismo que lo que a veces hay, como cuando platico, imagínate, yo me dedico a empresas creativas, solamente trabajo como cuestiones en cultura. ¿Ah? Si quieren imaginarse que no están protegidos el derecho de autor, por ejemplo, porque el derecho de autor, la ley no dice escenógrafos, o no dice directores, o no dice, estás protegido, y de la misma manera, no estás sobre cualquier otro autor ni debajo de él. Solamente tienes que atender a la obra, no tenemos que atender a que haya un específico. Si no, imagínate qué cantidad de creadores tendríamos enlistados en la ley. Aquí lo que estamos protegiendo son la autoría de esa obra. Entonces no es que digan, ¿saben qué? Vamos a abrir un capítulo para directores escénicos y un capítulo para escenógrafos, porque podría pedir eso, pero podríamos hacer, imagínense, todos participamos de la cultura. O sea, agarrar tu teléfono y tomar una foto, ya eres un creador. La ley no atiende al mérito, no atiende al destino, y funciona para él lo mismo un dibujo que hizo mi sobrinito en su cuaderno, o las fotografías que yo tomé desde mi ventana, que alguien que se diga fotógrafo o director. Es una presunción pensar que estaría en un capítulo especial. Necesitamos, con lo que la ley, protegernos, registrar, negociar y ejecutar nuestros derechos. Ok, mientras No te escuché muy convencida, pero dime qué es lo que te queda. Ya que es la última pregunta, te cuento algo específico. Pues nada, básicamente, más bien en realidad llevo como un poquito de investigación al respecto. Ajá. A mí medio me preocupa, o la información que he recopilado va sobre que el derecho termina siendo un tanto fraccionado, ¿no? Entonces, como una de las preocupaciones es eso, que se respete el total. O registras la idea o registras tu trazo escénico, pero no se registra el trabajo en su conjunto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Podría ser. Eso con el streaming va a ser necesario, me parece. Entonces... Pero recuerda que una idea no es registrable. Ajá, es que exactamente. Mira, Víctor Weinstock nos dice, mira, por ejemplo, para hacer yo mi registro, ¿qué es lo que debo de llevar tal cual? O sea, llevo un video, llevo un documento, llevo un cuaderno de dirección. ¿Cómo hago el proceso de registro? Pues recuerda que al final nada más tienes que acercar a la autoridad los elementos que permitan una reproductibilidad. Siempre sería una idea aislada o no sea algo que no tiene que ver con algo estético o artístico. Si es así, lleva lo que quieras. Alguna vez me tocó dar estos cursos a una directora de esta escuela, ¿cómo se llama?, de danza, Nelly Campobello, ¿no?
Y decía, pues la danza al final, ¿cómo la registro? Pues sí, hay forma de explicar la coreografía que está protegida por el derecho de autor, aunque en la actualidad lo que prefieren es grabar un video. O sea, graban un video de la coreografía y la llevan a registrar de esta manera. Es decir, la fijación, como platicamos al principio de la plática, es lo que tú llevas a registrar. Cualquier signo, símbolo, cuestión electrónica, como tú quieras, como se te haga más sencillo, pero que permita su reproducción. De esta obra que registras es original y estética o artística. Si cumples esos elementos, no te van a decir, oiga, ¿sabes qué? Como es una danza, tenías que habernos traído los pasos, no tienen nombres específicos, ¿no? Disculpen mi desconocimiento ahorita, pero sé que no te van a pedir que sea de esta manera. Si llevas un video, bien. Si llevas una explicación escrita, bien, ¿no? O sea, la forma en que tú puedas hacerlo. Lo que te van a pedir son 2 ejemplares de la obra, uno para que se quede en el archivo y uno para que te lo lleves con un sello, un pago y llenar una hojita con generales. Es procedimental. Aunque sí debo recordarte, Ingrid, lo que he insistido aquí, la ley te protege desde que fijas algo. Desde que tú ya lo escribiste en algún momento que se pueda reproducir, la ley ya te protege independientemente de cuál sea como tú te consideres entre una actividad económica. Aquí lo que va a proteger es la obra, a los autores de esa obra. Ok. Sí, pues no, está bien, sigo trabajando porque yo estoy como a media investigación, entonces hay un buen de información que que tengo, pero que no puedo aclarar en este momento. Pero pues nada, seguimos trabajando en la mesa. De cualquier manera. Mi WhatsApp, mail, cualquier cosa específica en tu investigación y respecto a esto, que será un tema, los derechos de autor en las artes escénicas, lo sabemos, sobre todo con lo que está sucediendo en estos nuevos tiempos. Échame ahí una llamada, seguramente nos veremos ahí en el trabajo en conjunto. Va que va. Sí, de hecho, justo, gracias Ingrid, te quería pedir, Luis Javier, el favor de si puedes volver a colocar los datos que colocaste hace rato para que quienes ya se les hayan pedido en el chat los puedan tener a la mano. Esto sería todo por el día de hoy. Ya agradezco mucho sus preguntas, agradecemos mucho su asistencia, que haya habido mucha gente nueva. Esperamos que también nos puedan acompañar la próxima sesión. Recuerden seguirnos en Instagram, @alarte_mx. También les comento que ya abrimos el chat de Informes al Arte, en donde todas las personas que tenemos registradas en el directorio, gracias al formulario de registro, han sido añadidas. Entonces también por ese medio, tanto les hacemos llegar el post para compartir vía Facebook o vía Instagram, y también ahí compartimos las coordenadas, porque sabemos que muchas veces es más fácil atender WhatsApp que Gmail o cualquier otra red. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Gracias, Luis Javier, por la exposición, por las respuestas a todas las preguntas, por su gran activación, y entonces nos vemos el próximo miércoles. Sí, muchas gracias a todos por su atención. Fue una larga sesión. Les agradezco su participación y sus preguntas. Ahí quedan mis datos y estaremos viéndonos aquí en Al Arte, de todos modos, en las sesiones posteriores. Gracias, pues, Mariano. Eso es todo y hasta acá. Muchas gracias a todos. Gracias a todas las personas nuevas que llenaron sus formatos. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, vamos a sesionar todos los miércoles a partir de las 4 y vamos a ir poniendo los temas como los vamos discutiendo, así que esperen la siguiente invitación con los temas pertinentes, los que vamos a estar trabajando. Cualquier duda nos pueden escribir.